cuando tú naciste, me dice, te juro que no sabía de dónde sacar fuerzas para cargar. Yo sentía que era como un oro, me dice. Lo único que quería era cogerte, abrazarte. Y me dice, no sé dónde saqué fuerzas, te cargué, mi hijita. Y yo sentí ese día, sentí que tú ibas a realizar el sueño que yo no pude realizarlo. Me enfermo y me dio fiebre la cabeza, dolor de cabeza, no podía dormir. Entonces me llevaron al hospital, no me detectaron qué es lo que tenía, pero la fiebre no me bajaba, ardía en fiebre. Hasta que un abuelito de allá, Albino Huanca se llama, él es el que me curó. Lo que no podían hacer en el hospital, lo hizo él. En el hospital me han desahuciado, ya no podían hacer nada. Dijo, llévenle nomás. Y hay que hacer canciones, ya. Había para copiar, sí, había canciones, pero yo quería tener mis propias canciones. Lógico. Y ahí es donde saco el tema. Primer tema que me inspiré fue el tema Corazoncito. ¿Ese tema te pertenece? Me pertenece. Amigos del Perú entero, bienvenidos. Amigos del mundo, bienvenidos una vez más al podcast Cuéntamelo Todo a través de Amor Amor TV Digital. Cuéntamelo Todo se viene convirtiendo ya en toda una plataforma, en una tribuna donde desfilan figuras de gran nivel, de gran talla, como el que tenemos el día de hoy, y nos sentimos realmente honrados, orgullosos de tener a una figura mediática, una figura que abrió muchas puertas para nuestra música andina, dueña de un estilo, dueña de una trayectoria bien ganada. Me refiero a la encantadora Fresia Linda, está con nosotros, la dulzura del amor, Fresia Ruth. Fresia Ruth. ¿Cómo estás, Fresia Linda? Qué gusto. De naranjita, qué bella y encantadora. Buenos días, Gilbert. Aquí contenta, ni bien llegó la invitación. Dije, sí, me encantaría estar ahí y aquí estoy. Pues yo sé que tal vez muchos conocen a Fresia Linda, ¿no? Siempre en el escenario, pero hoy vamos a hablar de todo. Van a conocer tal vez a la persona que de la niñez hasta donde estoy, ahora quieren saber mucho tal vez de mi trayectoria, de mi vida personal también. Así es. O sea, de mi niñez, y estamos aquí para compartir con ustedes, ¿no? Siempre haciendo un acápite importante. Eres prácticamente la pionera del ritmo con teclados. Eso hay que reconocerlo. Así es. La historia no se puede borrar. Así es, ya son más de, 25 años 25 años. 25 años de que se creó este estilo del teclado. Y la verdad, al inicio sí, o sea, fue muy sonado porque era algo nuevo, era algo diferente. Y la gente por no escuchar, ay, ¿quién es Fresia Linda? ¿Quién es Fresia Linda? ¿No? Entonces fue muy bonito y me siento muy orgullosa tal vez de haber iniciado con este bonito estilo. Hoy en día lo escucho por todos lados, el estilo del teclado, se ha dado tal vez ese realce al teclado que antes no lo tenía, ¿no? Claro. Hoy en día, pues, el teclado más, creo el teclado de lo que costaba está el triple, ¿entiendes? Pero no hay todo que, lo buscan, no hay, o sea, es un bonito sonido que deleita el teclado. No hay que perder la memoria. No hay que ser ingratos y decir las cosas como son. Eres la pionera en este ritmo. Fresia Linda nació en Zitajara. Mira que Zitajara, si no hubiese existido Fresia Linda, no hubiésemos sabido qué es Zitajara. Que existe. Porque existe Zitajara. De alguna manera ustedes también hacen turismo. También promueven la grandeza que hay en nuestros pueblos. Naciste en Zitajara, Tacna, Fresia Linda. Así es. Mira, Zitajara está a 2 horas de Tacna. Ahora, ¿no? Ahora que es todo pista, pues anteriormente era trocha, llegabas en un día entero. Un día entero de viaje. Entonces, caminando. Teníamos una población, pues creo que ahora es menos todavía, era una población de 350 pobladores. Es muy pequeño Zitajara y en donde mayormente nosotros nos dedicamos a la agricultura, ¿no? Todos nos dedicamos a la agricultura. Yo nací ahí. Y siempre me he dedicado toda mi niñez a la agricultura. Así que yo, si me llevan al campo, yo soy al 100% ahí en chamba, porque me encanta. Zitajara frontera con Chile prácticamente, Tarata, ¿no? Pertenece a Tarata, Zitajara. Claro, a la provincia de Tarata y departamento de Tacna, ¿no? Ya. Y todos dicen, pues, Tacna es donde termina el Perú, ¿no? O donde comienza el Perú. Donde comienza nuestro querido Perú. Donde comienza el Perú. Y ahí, pues, nacimos básicamente, pues, hay un intercambio, una relación con nuestros hermanos
del vecino país de Chile. Claro, o sea, Allá conocerás a muchos chilenos, al igual que ustedes también, porque están a un paso. tienes razón, estamos a media horita, estamos en Ujú, la frontera y en los sábados, domingos, por ejemplo, en Tacna vienen bastante chilenos, pasan. ¿Por qué? Porque les encanta la comida tacneña, muy claro. bueno. La comida peruana pues es una delicia, ¿no? Ujú. Entonces vienen bastante y también de Tacna van bastante a Chile a trabajar, así fin de semana es pues de unos cruces de bastante población y Bolivia también está ahí. Bolivia está más Ujú. para, ¿cuántas horas era? Pues 8 horas más o 8 menos de horas Tacna. aproximadamente, Ajá, ¿no? 6 a 8 horas. Ujú. Pero ahí está, Perú, Chile, Bolivia, ahí están haciendo Estamos cerquita, ¿no? Ahí. cerquita, hay hermandad entre ellos, ¿no? A Sí, veces. bastante, bastante, porque hay productos pues de Bolivia, como están cerquita, pasan a Ujú. Perú, de Perú pasan a Bolivia. O sea, bastante se comercializa, porque estamos bien, somos vecinos. Intercambio Claro, comercial intercambio, es como un que, vecino, vas a comprar tu tienda y pasas y, claro, ajá, que beneficia, que beneficia Tacna. En beneficia Tacna la a vida es todos. más económica, te diré. O sea, acá, por ejemplo, en Lima es mucho más carísimo la vida, ¿no? Y un menú está pues 12 soles, 10 soles, pero en Tacna está 7 soles, 6 soles, pues en otra caldita 5 soles, Ujú. o sea, es más económica la vida. Por eso me decía, uy, acá en Tacna se vive bien, se come bien, y te sirve bastante también. Claro, qué, qué lindo vestuario, Linda. Yo me estoy quedando, me quedo Se ha quedado obnubilado. ciego por Me el estoy color de quedando naranja. ciego. Color naranja, ¿qué representa ese vestuario para ti? ¿Desde cuánto tiempo tienes ese vestuario ya, Este Linda? vestuario lo tengo ya un par de meses, creo, pero a mí en color naranja me encanta. ¿Por qué? Pareces una naranjita para Porque en mis pelarla. inicios, te cuento que en mis inicios, Ajá, he comprado un vestuario así color naranja y todos me decían, wow, te da bonito, te da bonito. Entonces, yo soy hincha del naranja. claro, claro. Sí. Una naranjita mecánica. Espectacular. Y ahí está el nombre de Linda. Por Encantadora, si te acaso, sienta si muy no me bien. reconocen. ¿Qué tal? Naciste en Citajara. Citajara, ¿cuál es la acepción? ¿Qué significa Citajara? Ay, Citajara es mi vida, mi Ujú, niñez, mi juventud prácticamente la pasé ahí. Y ahí es también donde inicio mi carrera musical. O sea, es todo. Para mí claro. Citajara es todo porque es Ujú, familia, mi familia también está ahí, mi mamita hasta hoy en día no se puede mover de ahí porque está acostumbrada a la forma de vida de allá, porque en Citajara en la mañana levantas, tomas tu desayuno, te vas al campo, haces todos tus quehaceres en el campo, retornas. Entonces mi mamá está acostumbrada a eso, a la libertad, a caminar, a salir, ¿no? En cambio, cuando lo traigo a Lima, pues llega a la casa y se siente encarcelada, me dice por acá casa, casa, y acá es una cárcel, ¿cómo pueden vivir acá? Es que ella está acostumbrada a su libertad del campo. claro. Entonces, y a mí también me encanta el campo. En pandemia me fui a trabajar a Citajara, hice chacra, planté tunas, me dediqué a la cosecha de tunas. Y eso es para mí, mi vida. Vivir en nuestra provincia, yo creo que es vivir con sinceridad, ¿no? Lo genuino, lo auténtico, Claro, ahí lo eres tú vivimos. misma. A veces cuando llegamos a la ciudad, como que la doble moral, el doble discurso de la gente, un poco de hipocresía también. Sí, mira, yo me había alejado tanto de mi tierra por el trabajo más que todo, Ujú. porque radicaba acá en Lima, de acá me voy para el norte, para el centro, entonces me quedaba aquí nomás, habían pasado años, hasta mi forma de vida había cambiado, acá hacía televisión, tenía que andar en taquitos, en ropitas apretaditas, ¿no? Cosa Claro, que en el pueblo no, en el no. pueblo eres libre, te pones tus yanquis, tus ojotitas, como decimos, tu busito y te vas al campo, te sientes libre, no, no es que está ahí, no, que tengo que vestirme así, que tengo que ser. Es otra vida muy, muy diferente a lo que llevamos a veces en la ciudad, ¿no? Porque acá, imagínate si andas con yanquis, a veces la discriminación está por todos lados también. Yo lo he pasado y lo he vivido en televisión, que si no usaba una ropita de marca, y decía, ay, no, un perfume de marca. Siempre o sea, te criticaban por eso, porque yo estaba acostumbrada a otra forma de vida, ¿no? Ujú. ¿Usaste tus yanquisitos allá en Citajara? Hasta ahora los uso, Hasta cada ahora, vez que cada vez que voy, vas allá. claro, cada vez que voy allá me pongo mis ojotitas porque es más seguro para mí en el Ujú. campo, es más seguro porque las zapatillas no
te calienta los pies encima caliente, con las hojitas pisas espina y no pasa nada. No pasa En nada. cambio pisa con una zapatilla, ve las espinas incrustadas. Hay personas que se dedican a confeccionar, ¿no? Claro, Las hojotitas y, allá. y eso es lo que más te aguanta, o sea, Claro. la hojota te aguanta años, Es años. como una artesanía, Sí, ¿no? Bien hecho. bien hecho. De material de cuero. Cuero de la vaca. No. Los yanquis son de la llanta del carro. La llanta del carro. La Claro, llanta del carro. negritos, eso lo Ajá. cortan, lo moldean. Y eso te aguanta, pues, años y años te aguanta. así que, Eterno. eterno, no está Eterno. comprando. Tengo que comprar zapatillas, tengo que comprar zapatos. No, eso es eterno. Te mueres y ahí te ponen tus yanquis bien Sí, hechos, nuevecito queda te todavía. entierran con tus yanquisitos. Ajá. Pero bueno, también del cuero también hacen, ¿no? Los yanquisitos También. Pero más, los que más duran pues, son los de la llanta, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo fue tu Ligero. infancia, Fresia Linda? Mi infancia fue para mí muy bonito. Hoy, ¿qué no daría yo por regresar a esos momentos? Porque es donde estás, pues, en familia, ¿no? Porque está mamá, está papá, están los hermanos. Y ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos 3. 3 hermanos. 2 hermanos varones que tengo. Yo soy la menor, la única mujer. Y yo digo a veces, ¿quién no daría por regresar a esos momentos? Porque es donde uno lo disfruta más la familia. Hoy en día, cada quien tenemos nuestra familia, estamos en diferentes lugares, no es igual, ¿no? Ahí es donde papá encima que cuando uno es niño, pues no tiene esa preocupación. Mi preocupación solo era hacer mis tareas nada más y que no me saque 0, porque si no mi papá me va a dar, ¿no? Ajá. Y bueno, nuestros padres son muy rigurosos. Pues, claro, ¿no? Entonces era muy bonito compartir, porque papá decía, hagan esto, y nosotros los hermanos estábamos ahí haciendo una cosa, otra cosa en el campo. Estudiábamos también, nos íbamos al colegio. Era muy bonito, ¿verdad? Que yo extraño muchísimo mi niñez. Hoy en día voy allá, pero la niñez ya no es lo mismo. Porque los niños, claro, sí estudian, sí, pero la mayoría estaban todos con el celular en la mano. Antes, cosa que no se hacía eso, antes se compartía. Ya terminabas, salías del colegio, vamos a pastear las ovejas y nos jugábamos, había más unión, ¿no? Jugamos tal cosa, ya, pero todos. Pero hoy en día no, ya, no yo veo en la niñez ahora que se sienta en la mesa y todos están con el celular, así, y ya no hay esa comunicación, ese intercambio de... Cambiar eso yo creo que ya es imposible. Ya es imposible. Pero de alguna manera los padres tienen la responsabilidad de poner un parámetro, ¿no? Al menos. Sí, antes la niñez era más hermoso. Para para mí. Lógico. Era más hermoso porque compartías muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué juegos, cuando tenías 5 o 6 años, qué juegos? Por ejemplo, los yaxes, no sé, ¿qué juegos? Claro, yaxes, yo era muy buena jugando yaxes. Caramba. Y como era la única mujer en mi casa, mis hermanos son varones, mayormente a mí me hacían jugar pues bolitas, ¿no? Ya. Las canicas, Ajá. o los trompitos, eso jugaba yo, carrito, tenía que jugar por mis hermanos, porque Ya. no había quien juegue conmigo las muñecas, así que yo he jugado más eso, y mi mamá decía, ay, no, tú tienes que jugar muñeca, tú eres mujercita, pero yo jugaba con mis hermanos, pues con ellos compartía, así que soy muy buena jugando canicas, trompitos, ¿no? Caramba. Sí. Es mentira, ¿no? Es mentira que cuando una niña juega cosas de varoncitos, la niña va a perder su identidad. Eso es mentira. No. Un niño también puede jugar con Pues, muñecas. sí, yo, o sea, a mis compañeros yo les hacía jugar. En mi salón había pocos varones, mayormente había mujeres. Entonces, a los chicos que estaban ya les hacemos jugar yaces, pues también, ¿no? Claro. Como yaces, ¿por qué? Porque estamos la mayoría acá, así que... Claro. Pero no influye eso. Para mí No no influye, no sí. influye. Y bueno, a veces tenemos unas ideas equivocadas, ¿no? Así es. No, tú tienes que jugar con... Tú eres hombre, tienes que jugar carrito. No. Ajá. ¿Y qué es lo que le decías a mamá? Mamá, yo quiero comer esto. ¿Cuál era tu plato favorito de niño? Mira, allá en el campo mayormente, pues, a mí me encantaba lo que es el arroz con leche, porque la leche de la vaca recién sacadita del campo es otra cosa, ¿no? Eso me encantaba. Y los quesos, hasta ahora me encanta el queso, porque toda mi niñez, mi papá ha criado vaca, había queso en la casa, leche, y entonces hasta ahora es mi debilidad el queso.
lo comía queso con papa, lo comía queso con arroz, en todo lo metía el queso. Mi favorito es el queso, era allá en el pueblo. Y de repente algo que no te gustaba que mamá preparaba. Ay, no, no me gustaba cuando le echaban verduras al caldo. No me gustaba la verdura de pequeña. Odiaba el apio, odiaba la zanahoria. El resto sí me comía. Ajá. El repollo, uy, ese era mi enemigo. Y a veces cuando mi mamá me servía ya, ay, yo no sabía cómo pasar, daba vueltas y vueltas en la boca y lo que hacía así. Allí en el campo, pues no nos sentábamos en silla, mayormente son los tronquitos que nos Los hicimos. tronquitos. Ajá, ahí nos sentábamos disimuladamente. Yo escondía siempre en el tronquito las verduras y La zanahoria. las zanahorias. Y cuando no está mi mamá, Ujú. ¡pum!, lo sacaba al toque. Y varias veces mi mamá me ha atrapado. ¿Qué es esto? Sí, no me gustaban mucho las verduras. Caramba. ¿Cocinaban a fogón? ¿Cocinaban A fogón. a leña? Hasta ahora Hasta se ahora, cocina a ¿no? leña, sí, a leña ya. Bueno, cuando hay emergencia, no hay mucho tiempo, ahí sí, ya, cocina rápido, Claro, prende el claro. gas. Pero siempre, es que la comida es muy diferente a leña que a gas. El sabor es Es diferente, ¿no? diferente. Y allá también como hace frío también, siempre es bueno prender la fogata, Ujú. cocinar y todo es cálido, ¿no? Todo está calientito, todo se conserva más cálido. Así que por eso Una también- calefacción natural, natural, prácticamente. así es. Pero siempre hay un riesgo con nuestras mamitas, porque imagínate, año tras año cocinar con fogón, también el humo Sí. es como un poco nocivo para la salud. Claro, uy, estás llorando, estás ahí, sigues cocinando. Ajá. Pero hoy en día han aparecido unas cocinitas. Yo veo que mi mamá tiene un tubo ahí para arriba, ya no sale el humo. Se Y tú lo se atizas, las ingenian. sí, y Ajá. arriba sale el humo. Ya no se llena nuestra cocina como se llenaba de antes de humo. Ya no. Zitajara estará a 3.050 3.000 metros sobre el nivel del mar. algo así, sí. Hace está mucho sobre- frío. Sí, hace frío nomás. ¿Sufrían ustedes del frío? En junio, más que todo en mayo, en junio el frío es muy fuerte. Ujú. Es muy fuerte, donde se congelan los Sí. hielitos en el... ¿Cuántas veces me resbalé de los hielos? Yo a veces botas agua en el patio y se congela pues con el frío. Yes. ¡Pum! Te va. Sí, supuestamente en los meses de enero, febrero, marzo, que donde son época de lluvias, Lluvia. no hace tanto frío No como en sé, junio. Sí, es increíble. Uno puede pensar, no, está nublado, está cayendo lluvia, va a ser más frío. Ajá. No, pero es más cálido. Más La cálido. helada, ¿no? La helada es La en helada. mayo, junio. Ahí sí es Te bien cala fuerte. hasta los huesos. Sí, te hace abrigar pues bastante. Y para el frío hay muchos niños, inclusive allá en Tacna, pues no, se ven las noticias que los animalitos también perecen por mucho frío. Por mucho frío. No hay, a ver, por ejemplo, en más alturas la nevada cae, lo tapa la hierba, lo que haya para que se alimenten los animalitos y ahí es donde sufren, ¿no? Un país donde tenemos el recurso natural que es el gas, se debería canalizar, ¿no? Para hacer uso del gas y realizar pues A la veces- calefacción. A veces no valoramos lo que tenemos, yo digo más que todas las autoridades, ¿no? Así No es. valoran lo que tienen y prefieren venderlo, darlo a otros lados, a la comunidad del pueblo. No me parece. Efectivamente, tenemos tantos recursos naturales y los primeros que deberían ser beneficiados son precisamente Claro, nosotros. los más vulnerables, Así los es. niños, los ancianos, porque es un frío pero terrible. Terrible. Se han construido las vías de comunicación con el esfuerzo de los mismos ciudadanos De los también, mismos, así es. porque se sufre mucho en nuestra serranía Bastante. con tantas carencias y necesidades. Sí, y Tu y- primaria lo hiciste en en Zitajara. el distrito de Zitajara. Zitajara. En mi colegio Horacio Sora Carvajal. Caramba, ahí está tus maestros, tus Nuestros- alumnos. Sí. Qué orgullo verte en la televisión, qué orgullo verte triunfando como un artista. ¿Siempre quisiste ser artista de niña? Sí, me gustaba, Ujú. pero no pensé un día pues llegar a tan lejos, no llegar a Lima a cantar, digamos. Yo siempre pensé que iba a cantar, pero en Tacna, en Zitajara, en mi tierra, ¿no? Pero gracias a Dios, mira, he llegado a tantos lugares, he conocido personas maravillosas, lugares hermosos y gracias a la música, ¿no? Estoy muy agradecida a toda la gente que me ha apoyado en mis inicios porque de muy chiquitita me han hecho cantar Yo me acuerdo que estaba en inicial y ahí es donde por primera vez había cantado. Era una actividad del colegio, era aniversario del colegio. 4 añitos, 3 añitos, 5 añitos. 5 añitos. 5 añitos tenía y dijeron, como mi tío siempre me hacía cantar,
porque a mi tío le gustaba, no sé por qué, pero le gustaba el que cante de estilo de China María. Ya. Y se ponía sus tocadiscos grandes, así, esos antiguos En tocadiscos. el pick-up. Ajá, entonces eso ponía y yo seguía cantando y tenía una voz también, era bien aguda mi voz, entonces cantaba bonito. Mi tía, si cantas una canción, te doy una gaseosita. Uy, uy, uy. Ay, de chiquito, ¿quién no hace por la ¿Quién- golosina, quién por lo no quiere? dulce? Ujú. Entonces yo ya también memorizaba la canción por la gaseosa. Y así creo que me han ido motivando ellos y ya me gustaba, pues me gustaba la música. Y mi primera presentación en el colegio inicial fue el día del colegio. Ahí me presenté y me dieron el primer puesto. El primer puesto me dieron como regalo un sobrecito, no me acuerdo cuánto era eso, ese tiempo. Me dieron un sobre, entonces eso fue una motivación para mí, creo. Un sobrecito con dinero. Con dinero, el primer Ujú. puesto, ganaba tanto. Primer Entonces, puesto en tus... en canto. O sea, un concurso de Un canto concurso en el de colegio. cantos. Ah, caramba. Sí, y ahí es donde gano y me dan un sobre. Y no me acuerdo ahorita cuánto era. Y ya pues entonces eso fue como una motivación para mí, me gustó. Y encima que me gustaba la música y encima te da ganas tu regalito, que Ujú. mejor, ¿no? Eso Entonces sí fui incentiva. todo mi niñez cantando en el colegio, ¿Es en cualquier verdad, actividad. Fresia Linda, que tu mamita también canta? Sí, mi mamá cantaba mejor que yo. Canta mejor que yo todavía, tiene mejor voz que yo. ¿Ah, sí? Sí, mi mamá cantaba bien. Bueno, ahora ya no la escucho mucho, pero antes sí, yo me acuerdo cuando era niña, sí la escuchaba cantar bastante y cantaba muy bonito. Temas de la región, temas de tu pueblo. Sí, había una canción que le encantaba, creo que cuando en una entrevista la han hecho cantar y bonito cantaba. ¿Lo han entrevistado a tu mamá en alguna Sí, oportunidad? sí. ¿Así? Uy, no sé cómo va a salir porque mi mamá no es de cámaras, es ¿Se, muy se tímida. parece a ti? Dice que se parece a mí bastante, me dice, tú eres tu mamá, pero en versión más joven, me dice. Entonces, ya sabemos cómo vas a ser de viejita, me dice. Y alguna vez tu mamita, creo que lo vi en una entrevista, deseaba que tú triunfes. Es que su sueño de ella era ser artista. De mi mamá era su sueño ser artista, porque le gustaba cantar y decían, alguna vez, algún día voy a subir a un avión, dice que decía, voy a cantar y voy Ah, a subir a un avión. Cuando pasaban los aviones por mi casa, claro. por mi tierra, dice que miraba así con su hermana, me cuenta ella, no, con mi hermana miramos así. Algún día. Y ella cantaba, pues le gustaba cantar, pero como en el campo mayormente a veces pues en su familia, ya se dedicó a nosotros, Claro, vienen los hijos. ajá, a la familia más que todo, entonces dejó de lado Se truncó su sueño. su sueño se truncó. Entonces cuando nací, ella dice, cuando tú naciste, me dice, te juro que no sabía de dónde sacar fuerzas para cargarte, porque tú sabes que el parto te deja débil. Entonces le jode. Pero ella vio y yo sentía que era como un oro, me dice. Lo único que quería era cogerte, abrazarte. Y me dice, no sé dónde saqué fuerzas, te cargué, mi hijita. Y yo sentí ese día, sentí que tú ibas a realizar el sueño que yo no tenía. Yo no pude realizarlo. Y así fue. Así fue y hoy en día se siente muy contenta. Se ve reflejada tal vez en mí lo que ella quería hacer. Claro. Y me acuerdo que la primera vez que le dije, mami, su sueño era volar, voy a comprar su pasaje y lo traje a Lima. Y ahora puedes llevarlo y traerlo en avión cuantas veces. Pero la primera vez para ella fue muy La primera vez habrá sido. muy significativo. Para mí también comprarse la primera vez con mi primer esfuerzo fue muy bonito y ahora le gusta ir en avión. Me dice, vamos a Lima ya, en avión. En avión. Más fácil es ir de Citajar al aeropuerto, más difícil Sí, es más en avión, difícil. ¿no? Pero Rapidito llegamos. qué orgullosa tu mamita, qué orgullosa realmente. Pero y en otro aspecto, tu mamita también te fue moldeando, te fue dando... Eso sí, por ejemplo, mi mamá era el que más me apoyaba en el canto. Mi papá era el que menos. ¿Por qué? Porque mi papá pertenecía a otra religión y en la religión no toman, no bailan. Entonces, como que mi papá por otro lado me quería llevar, mi mamá por otro lado. Entonces, yo dije, esa vez voy a demostrarle a mi papito
que la música no es borrachera, que la música no es perdición, porque mayormente la gente de afuera lo ve así, ¿no? Ah, es cantante, y dice, ah, debe ser borracho, es músico, es mujeriego. O sea, siempre lo ven de esa manera, ¿no? La música. Ujú. Y eso es lo que Ese perjuicio como que poco a poco se va perdiendo, se va. ¿no? Entonces yo Porque decía, antes los papás no querían que sus hijas, no, nadie al quería menos que a sea las mujeres, artista ¿ah? o músico. Artista, ¿qué cosa? Ajá. ¿Qué cosa? ¿Ah? Entonces yo dije, voy a demostrarle a mi papá que no es así, que a mí me gusta la música, yo voy a llevar la música, pero bien, no como mi papá piensa que va a estar tomando por allá, borrachera por acá, borrachera por allá, ¿no? Y yo me salía de mi casa, Ujú. porque ya a los 14 años ya me buscaban pues, para cantar en Ya te agrupaciones, ya conocían me porque ibas en conocían. el colegio, a las Ajá, actuaciones. entonces me buscaba, entonces yo salía así con mi maletita, regresaba con mi maletita, así pasaban los años y salí y regresaba pues sin haber probado ni una gota de alcohol, siempre, siempre. Entonces ahí es donde mi papá ya me empieza a apoyar, ve que yo no, estando en la música no me puedo dedicar a eso, ¿no? Entonces ya me sentí el apoyo de mi papá, de mi mamá y es donde grabo la primera producción, el teclado. Ujú. Antes de ello, tu primaria lo hiciste en Zitajara. Así es. ¿Tu secundaria también en Zitajara? 2 años lo llevé a secundaria, primero, segundo, después me fui a estudiar a Tarata, porque en Zitajara como era tan poco la población, ya no Ujú. había muchos niños, entonces cerraron el colegio, dije, Claro. no, para tan pocos niños no pueden venir profesores dando. Y me fui a la provincia de Tarata, que está a 40 minutos de mi tierra, a la provincia de Tarata, ahí es donde ya completo todo lo que es mi secundaria. Me tuve que alquilar. Mi papá ha hecho un esfuerzo súper, súper fuerte para mí porque ese tiempo, pues, de la agricultura no se gana mucho, no se gana mucho. Y para entonces también, allá en Zitajara más se cultiva, pues, maíz, papa, tunas, ¿no? Más que todo la Ujú. tuna. Entonces antes la tuna nadie ni regalado te querían recibir. Yes. Entonces mi papá ha hecho un esfuerzo sobrehumano prácticamente para mí, para alquilarme un cuartito, me alquiló un cuartito para que yo pueda culminar mis estudios. Y yo decía a mi papá, no le voy a defraudar, tengo que terminar mis estudios, mi secundaria, y así fue. Siempre he tenido esa mentalidad de no defraudar a mi papá, porque yo sé el esfuerzo que están haciendo ellos para pagar un cuarto mensual. Qué injusto, ¿no? Que el campesino no pueda ganar porque arriesga prácticamente la vida para cultivar, ¿no? A veces la geografía es accidentada, pero los que ganan más a veces son los revendedores, Lo revendo, eso ¿no? tienes mucha razón. No hay Allá no es valorado una prácticamente. política efectiva de los gobiernos correspondientes para que el campesino sea el que... Porque él es el que hace más esfuerzo en todo. A los otros ya prácticamente te lo dan servidito, ¿no? Ujú. Pero ¿quién tiene que estar regando? ¿Quién tiene que estar limpiando la chacra, abonándote, aporcando? O sea, todos los días, el trabajo es todos los días y para recibir una miseria. Una miseria te Una pagan. miseria. Sí, a mí a veces me da cólera, me da impotencia. O sea, los agricultores deberían ser bien remunerados, yo digo, porque tanto esfuerzo que hacen, esfuerzo físico, estás mayor, tienes que seguir cargando, tienes que seguir, y a veces, por ejemplo, yo lo he vivido más que todo ahora en la pandemia, he tenido que cargar las tunas, y no todos los accesos a la chacra tiene carretera, o tienes que cargar en la espalda. En la espalda y sacar hasta arriba, regresar, y O a para que lomo te de paguen, bestia. ajá, para que les paguen un sencillo. A ver, duele eso, a ver, Por ¿verdad? supuesto. Duele ver eso. Es hora que ya los gobiernos puedan dejar de vivir a espaldas a la realidad, ¿no? Y no solamente en las ciudades. La presencia del Estado tiene que estar ahí, Ahí. en el campo, en el campo. Porque gracias a ellos comemos Por nosotros. supuesto. Ellos cultivan todo eso y no es fácil. Cuando uno lo ve, o sea, lo vive ahí, ves Ujú. que no es fácil. Tal vez los que no lo han vivido pueden decir, no lo valoran. Tal vez lo que nosotros, lo que lo hemos vivido, lo valoramos. Lo dice la ministra de Agricultura. Sí, me gustaría solo por eso. ¡Qué bien! Una mujer campesina como Fresia Linda, que sus estudios secundarios lo has hecho como para corresponder el esfuerzo de tus padres. De mis padres. Estudié, terminé como tenía que terminar, como decía mi papá, sin rojos. No quiero rojos, no quiero feriados. No, feriados.
azules, como tiene que ser. Azules, sí, mi hermano mayor era bien aplicado, entonces yo tenía que seguir el paso, no podía pues quedarme, ¿no? Y ahí estaba, yo creo que mi papá por ese lado se sentía orgulloso, ¿no? Porque a veces muchos piensan que porque uno vive sola, porque yo vivía sola, a mí me han dejado en un cuartito En en Tarata. Tarata, ajá, era mi camita acá, mi cocinita acá, solo en un cuartito tenía que ser, pasé mi tarea más allácito, Ujú. y a veces pues otros piensan que porque uno va a vivir solo se va a ir a discotecas, va a abandonar el estudio, que eso, de muchas cosas, ¿no? Le decían a mi papá, no, que tu hija se va a estar solita, ¿cómo la vas a dejar? Que esto, que lo otro. Y yo decía, no les voy a dar el gusto. Claro. Yo voy a cumplir mi palabra, tengo que terminar esto y que mi papá se sienta orgulloso de mí. Y eso Pues, es lo que hice. en cierta manera maduraste. Sí, Porque también es un sí pasa, riesgo, porque ajá, pasa muchas pasa. jovencitas o jovencitos que al estar solos, las malas compañías, Sí, muchas veces los llevan, ¿no? por mal camino, sí. Por los caminos no permitidos, después se arrepienten. Pero qué bien que hayas madurado, qué bien que hayas madurado, Precia Linda. Y en esos años de estudio, ¿ya escuchabas radio, escuchabas Sí. música, ya te ibas conectando con lo que es el arte, el Sí, el folclore? folclore, el guanito a mí siempre fue lo mío, el folclore. Y aprovechaba también que estaba cuando estaba estudiando en Tarata, lo bueno que ahí había una radio, me acuerdo que había una radio que se llamaba Radio Campesina. De toda esa zona llegaba, pues, ¿no? Y los sábados, domingos, a veces iban, pues, a cantar a la radio. Iban a cantar. Y como a mí me gustaba, dije, ya voy a ir. Y no, pero tenía que tener música, antes con guitarrita nomás. Pues, Con tu ¿no? guitarrita. Entonces, justo conozco una persona que tocaba guitarra y me dice, le digo, ¿me puedes acompañar? Quiero ir a la radio. Le digo, ya, me dice, ¿cantas? Sí, me gusta cantar. Ya, a ver, vamos a ensayar a ver en qué nota cantas, que esto, que no. Ah, trajo su guitarrita y en la calle no me ensayó. Y nos fuimos a la radio campesina a presentar, me acuerdo, y era bonito porque todos te escuchaban, pues, toda la provincia de Tarata, hasta Candarabi llegaban, Ahí ¿no? en la radio. Y ahí me conocían, te escuché en la radio, te escuché en la radio, me decían, o sea, era una radio bien sintonizada por allá. Y aprovechaba que estaba en el colegio también para cantar, me Claro. gustaba, pues. Aparte de la música de niña, ¿qué otro hobby tenías? Uy, no, mi hobby era el deporte, el vóley. Vole. Ay, sí, yo me levantaba a las 4 de la mañana, hacía mi desayuno, porque a las 5 los que querían jugar vóley iban al Coliseo a entrenar en Tarata, cuando yo estaba en secundaria, ¿no? Y yo me levantaba temprano solo por ir a jugar. Por ir a jugar, y en la mañana, 5 de la mañana en el Coliseo, pum, pum, pum. A las 6 ya alistarse el colegio, a las 7 estamos Claro, ahí. claro. Sí, y bueno, por eso me han seleccionado hasta en el equipo de vóley. Estaba en la selección A del colegio Ramón colegio. Copaja, porque jugaba bien, me gusta. ¿Qué posición jugabas? Yo siempre he matado. Matadora. Lo que me faltaba siempre así mi talla, era muy chiquita, tenía que saltar duro. Y practicaba saltar para llegar a la net. Claro, Sí. claro. Ahí en la matadora tienes que bloquear. Tienes que bloquear y te arman y me matan, ¿no? Ahí aprendí más disciplinadamente el deporte, porque antes jugaba, pues, pero siempre me ha gustado de chiquita, porque cuando jugaban en la cancha, yo siempre paraba atrasito esperando que se les escape la pelota para yo correr. Y después hasta que cumplí mi sueño, estar en la selección. ¿Y alguien colegio. sintió la fuerza de esa mano de matadora? Uy, no todavía. ¿Todavía no? Solo la pelota. Solo la pelota. Sí, porque cuando sacaba tenía un saque que para la net pasaba así. Y Caramba. era poco lo que recepcionaba mis mates. ¿Cómo es tu temperamento ante una situación de repente de injusticia? ¿Eres colérica? ¿Eres temperamental? ¿O Mira, te dejas llevar por tus impulsos? he cambiado, ¿ah? ¿De joven eras Era así? diferente. De joven era más pasiva. Ahora, Ya. como si veo una injusticia, me entro a defender. O sea, ya no me retengo. Antes podría mirar, me quedaba ahí, ¿no? Ay, ¿cómo va a ser eso? Que esto, que lo haría. Ya. Pero ahora no. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué le vas a hacer así? No, o sea, ya me involucro más en los problemas. O sea, Claro. salgo más rápido a defensa, cosa que antes no lo hacía, ¿no?
será porque ahora veo, o sea, Los golpes ya de la los vida, golpes de la vida, las decepciones, los sinsabores a eso veces como nos que hacen te cambiar. hace cambiar un poquito, Ujú. ¿no? Sí he cambiado, como dice, si me han puesto antes la dulzura, el amor, yo no soy tan dulce, le digo. Sí, como que Un poquito ya más vinagrio, un embarcado. poquito vinagrio. Sí, como que también por lo que pasa uno, ¿no? Con todo lo que pasa, a veces Así hace es. cambiar tu personalidad. Antes era más, solo eras, ahora poco soy de llorar. Antes era súper sensible. Cualquier cosita, o si me hablabas alto nomás la voz, ya me hacías llorar. Si hacías algo que me hace sentir mal, era un mar de lágrimas. Todo era llorar, o sea, y después, hasta que un día, cuando hacen la música, pues te dicen de todo, ¿no? Que así dice, que hace que esto, que el otro. Ay, cuando en mis inicios, ¿qué no escuché yo? Decían, ay, no, dice que Freselinda es madre soltera, que abandonó a su hijo. Decía, yo no Y te tenía, chocaba me rápido. chocaba rápido y yo lloraba, ¿cómo van a decir así? No es cierto, lloraba, lloraba y lloraba. Y entonces eso fui a cambiar, hasta que Ujú. una persona me dijo, ¿pero por qué lloras? Me dice, llora el día que no hablen nada de ti, Fresia, llora ahí. ¿Por qué estás llorando? Si están hablando es porque estás haciendo algo bien, ¿no? Te tienen presente. Ahí me hizo pensar, sí, ¿no? ¿Por qué estoy llorando? Y ahí es donde ya dije, ya no soy tan sensible. ¿Están hablando? Me dice, llora, Claro, che, cuando se muera tu papá, tu mamá, ahí llora, claro, me decían. claro. Es que era Eso es muy cierto. bien Eso es muy sensible. Todo me cierto. afectaba mucho, mucho, mucho. Cuando terminas tu secundaria, ya tienes que producir, ya tienes que ganarte, ¿no? Ganarte la vida, ganarte el sustento diario. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Ya pagado, de repente ya como uno se desenvuelve, uno tiene que buscar chamba. Termina el colegio, a veces Sí, mira, todo no vamos a pedirle a papá. yo cuando terminé el colegio, a los 16 años que había terminado, mi intención era estudiar, pero económicamente no podía, porque mamá ¿Qué no sueño podía. tenías? ¿Qué querías estudiar? No, yo siempre he soñado estar en una oficina con mi minifaldita, así mis taquitos, frente a una computadora. No Allá. sé por qué, pero me gustaba la computadora. Y decía, Ujú. no, tengo que tener. Y era mi sueño, pero por los medios económicos no podía, no Ya. podía estudiar. Entonces dije, voy a trabajar para estudiar. Y es donde mi primer trabajo, no, miento. Ahí es donde me enfermo cuando termino. Mi sueño era estudiar, pero me enfermo. Me enfermo y me enfermé, me dio fiebre en la cabeza, dolor de cabeza, no podía dormir. Entonces me llevaron al hospital, no me detectaron qué es lo que tenía, pero la fiebre no me bajaba, ardía en fiebre. Inyecciones, medicamentos, nada, 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 nada. Entonces era, los del campo me entenderán, que tal vez los de ciudad no van a entender, que allá a veces te enfermas por el susto que hice, o sea, pasas Ujú. sustos en lugares Así tal es. vez malos. Entonces, eso es donde yo había estado enferma, o sea, yo me había asustado, entonces por eso que la cabeza me daba ¿Y qué había fiebre. pasado? ¿Te habías ido a lugares Sí, es que allá en desconocidos? el campo, o sea, mi papá tenía chacras por diferentes lugares, ¿no? Ya. Entonces siempre iba y no falta un susto que te das. Por ejemplo, yo acostumbraba, me gustaba ir a Chaspaya, que era 2 horas de camino de Zitajara, de mi tierra, y a veces me llevaba mi burrito. Y me iba a montar para no cansarme, ¿no? Claro. Corriendo en burrito y muchas veces me he caído también del burrito y cuando se trompezaba el burro, ¡pum! Yo llegaba lejos, pues, ¿no? Y te asustas, pues, ¿no? Te Claro. asusta. Entonces, creo que fue acumulación de muchos sustos que había tenido, es donde ya me atacó a la cabeza. Y Mm, la fiebre, y no hasta que un abuelito de allá, Albino Huanca se llama, él es el que me curó. Lo que no podían hacer en el hospital, lo hizo él. En el hospital me han desahuciado, ya no podían hacer ya no nada. puedes. No sé. Dijo, llévenle nomás y ya no se puede hacer nada. Y mi papá, me acuerdo que del hospital me sacaron así como un bebé, porque ya no había fuerzas, estaba hecho un hueso. ¿Cuántos años tenías ahí? Para entonces tendría 17 años. 16 años, 17 terminé años. 17. Entonces me llevaron porque mi papá ya se había gastado todo su platita que tenía también. Había vendido su vaquita, incluso se gastó. Y ya dijeron, le llevamos a Zitajara porque ya no hay nada que hacer. Se nos va a morir a la hija. Porque ya estaba ya en las últimas. Ya el hueso tenía. Llévate a tu niña porque Sí. no quiero que se muera acá, que se muera en otro Y mi sitio. papá dijo, ¿qué vamos a hacer? Y ya, pues me llevaron a mi tierra. Y en mi tierra es donde, como todos nos conocemos ahí, del Ajá. pueblo nos conocemos. Y cuando llegó mi papá en el bus,
cargado con un bebé prácticamente, con tapado, y todo el mundo se habrá quedado sorprendido, ¿no? Que la Fresia, ay, ¿cómo va a ser esa chica? Si esa chica andaba silbando, cantando, nunca andaba callada. Todo el mundo me conocía así. Claro. Y venían la gente a mi casa, otros a despedirse. Y hasta que llegó ese abuelito, nunca me voy a olvidar, dijo, Un no, curandero. un curandero Curandero del pueblo. del pueblo. Dijo, ay, tu hija era para que no lo lleves. Tu hija se lo está comiendo la tierra. Y mi papá, que es de otra religión, ha tenido que creer en esas costumbres. Ha tenido que creer, ha hecho todo lo posible y me salvaron. Me salvaron después de 4 curaciones. Es verdad que cuando uno va a sitios desconocidos hay que hacer una especie de pago Sí, a la tierra. es que la para tierra es sagrada. En sí la tierra es sagrada. Entonces tú para poder, hasta cuando uno hace su casa, tiene Así que hacer es. su pague, ¿no? Porque tiene que se agradecer a la sienten tierra. invadidos, ¿no? Claro, Cuando se uno sienten va así alegremente. Estás entrando a otro terreno, por otro ajeno prácticamente. Si tú no pides permiso, se va a molestar. Entonces eso pasa siempre en el campo. A veces si tú metes la mano en una chacra que no es tuyo, es una tierra Así abandonada es. y te enfermas o te mueres. Pasa Porque eso. en tiempos remotos ahí Existían antepasados. existían antepasados, existían poblaciones. Claro. Y se ven ellos vulnerados, ¿no? ¿Y cuál es el ritual? ¿Cómo el pago a la tierra? Bueno, yo me acuerdo que esa vez le pidió mesada dulce, dicen. O sea, ¿Ya? a la tierra le gusta el dulce. Todo lo que es dulce le va a gustar siempre. Entonces hacen pues ofrenditas así, tipo galletitas, pero dulces, ¿no? Puro dulces, hecho en dulce. Eso. O sea, yo soy tierra porque me gusta el dulce. Entonces, eso es donde pagó. ¿En dónde me asusté? Me dijeron, ¿dónde te has asustado más? El curandero fue hasta allá a Hasta hacer. allá. Hasta el lugar, es 2 horas que caminé. Claro. Hasta ahí fue y ahí es donde hizo pago a la tierra para que me deje a mí, ¿no? Y ahí es donde me alivié. Increíble, pero, o sea, me alivié. Me No, alivié. sí es pucha, cierto. y entonces como de tanta fiebre, tanta calor que tenía, yo he borrado un poco parte de mi niñez. Partes sí me acuerdo, pero partes no me acuerdo. Entonces ya cuando me alivio se me empieza a caer el cabello así, se cayó toditito mi peluca prácticamente de la fiebre. Y ahí es donde mi mamá me dice, no quiero que estudies ya. O sea, no podía hacer mucho esfuerzo en la cabeza. Ya. Mejor trabaja. Y ahí había un trabajo, como ya había terminado mi secundaria, había un trabajo que se llamaba PRONOI, PIETBAT lo dicen, Programa Integral de Estimulación Temprana. Entonces, como un inicial, es como Ya. un inicial del Estado, que se trabaja para el Estado. Ahí es donde empiezo a trabajar, a ahorrar mi platita, mensual. Trabajaba y habré trabajado 2 años, 3 años trabajé en eso. Y ya tenía un buen ahorrito. Ya tenías tus ahorros. Y ya como llegó vacaciones de diciembre, me fui a Tacna. A mi mamá le dije, voy a ir a Tacna. Mis hermanos estaban en Tacna ya. ¿Y cuándo se reza tal día? No regresé. Lo primero que hice es inscribirme en un instituto para estudiar, sin que mis papás se enteren porque ya tenía mi platita. Entonces, porque ellos no querían, si lo preguntaban no me iban a permitir estudiar. Entonces yo me inscribí sin que ellos estén, ¿no? Y cuando estaba, ¿cuándo se venía? Ya estaba 1 mes, ya estaba 2 meses. Ya, y ahí es donde recién le digo, no, mamá, estoy estudiando. ¿Qué? ¿Cómo vas a estudiar? ¿Qué esto? Que los tenían miedo y había sufrido ya de la cabeza. Entonces ahí es donde estudio secretariado ejecutivo. Secretariado ejecutivo. Sí. Ya ibas haciendo como Mi sueño realidad. el sueño de estar con tu faldita sentadita ahí en tu escritorio con tu computadora. Sí, era de mi Ya, sueño. ya. Ahí es donde terminé de estudiar así y aprovechaba porque estaba en la ciudad. Habían restaurantes campestres, aprovechaba para ir a cantar ahí y ganarme alguito, ¿no? Para la semana, porque los pasajes siempre, ¿no? Ida y vuelta al instituto era gastito, entonces aprovechaba, cantaba, me acuerdo, me daban 20 solcitos, 15 solcitos por cantar y eso pues me servía a mí mucho, ¿no? Y así fui estudiando. Después terminé, me puse a estudiar contabilidad, porque siempre decían, se necesita secretaria con conocimiento en contabilidad, y yo no sabía contabilidad. Entonces me puse a estudiar contabilidad también para reforzar, ¿no? Y ahí, contabilidad eso ya cuando ya empiezo a grabar también. Ahí estaba terminando, por eso contabilidad no hice mis papeles, ya empezó las giras, ya lo dejé ya. Claro. Claro, o sea, a la vez que estudiabas también Trabajaba, para pagar tus estudios. Mis estudios, mis pasajes, porque ida y vuelta es pasaje, ¿no? Porque se requiere bastante esfuerzo, no es fácil trabajar y estudiar, porque se presentan gastos, se presenta como tu salud, por ejemplo. Sí. Habrá sido un momento muy difícil. Uy, sí, todo el mundo ya me vio Te en daba otro lado, por ya, sí, me daban por perdida, muerta, ya
Ya resignada, hasta yo mismo, porque yo ya, Qué dolor para tus padres el tener sí, así, buscaron todos los medios. ya cuando yo estaba en las últimas ya veía cosas ya que no existen. Yo los veía ya, Es la fiebre, sí, te la hacía fiebre. alucinar cosas. Y mi mamá me decía, hijita, no hay. Yo le digo, mamá, mira, está ahí, mira, me está jalando, mamá, mira, se va a caer. Y mi mamá decía, no hay nada, hijita, no hay nada. Pero yo ya los veía, pues. Yo ya los veía, estaba delirando Así es, prácticamente, ¿no? así es. Y gracias a este curandero, ¿no? Del Curandero. pueblo. ¿Vive todavía este curandero? Sí, ya está ancianito. ¿Cómo ya. se llama el señor? Albino Huanca. Albino Albino Huanca. Huanca. Sí, ahora Cuando vaya por Zitajara voy a buscarlo. Sí. A ver si me cura. No, sí, a muchas Él personas debe ser ha curado. muy requerido debe ser. Sí, y con sus coquitas nomás. O sea, son cosas que uno tiene que vivirlo para creerlo, porque Claro. a veces si no lo vives no lo vas a creer. Yo no lo creería si no lo hubiera vivido. ¿Él cuántos años ya debe tener? Debe estar con los 78, 80 por ahí, porque dice que ya no puede curar porque Así ya es. está muy ancianito, no veo bien. La escucho. sabiduría Sí. de nuestros hermanos mayores no se puede desdeñar. La costumbre, la cultura popular de un pueblo no se puede desdeñar, se tiene que respetar. Y eso es precisamente parte, ¿no? de lo que De lo- la medicina no pudo hacer, la ciencia. La ciencia no pudo Ajá. hacerlo, pero una persona del pueblo lo hizo. ¿Cómo era la relación de tu papá, que no era que creía en Dios, estaba en una religión? Tu mamá no. Sí, mi mamá es católica, Ya, mi ¿tu papá era papá? adventista. O sea, sí creía en Dios, pero lo ven de diferente manera, diferente lo canalizan de diferente manera, ¿no? Muy rigurosos en la Sí. regla, en la Biblia, en Sí. todo eso. ¿Y No. cómo se llevaba, cómo se compenetraban con tu mamá? Es lo que yo ahora me pregunto, ¿No? ¿cómo hacía para...? Pero no, o sea, mi papá siempre ha respetado, mi papá siempre ha respetado la religión de mi mamá. Y mi mamá también ha respetado su religión de él, con sus costumbres, y ambos no se han invadido en ese lado. Nunca trató de convencerla No. para que pueda... Porque mi papá siempre decía, Dios tiene que tocar tu corazón para que un día tú quieras cambiar tal vez a otra religión. Porque si yo te digo esto, no vas a cambiar. Porque Dios toca el corazón. Y mi papá antes también era católico. De pronto ya tocó su corazón, como dice mi papá, y cambió. Yo a mi padre no le he visto jamás en mi vida borracho. Nunca desde mi niñez, nunca le he visto. Entonces siempre ha estado en otra religión, ¿no? Entonces yo también le seguía a veces, ¿no?, a la religión, porque me gustaba cómo cantaban los himnos. Y a mí me gustaba cantar. Ujú. Entonces yo aprovechaba ir a la iglesia para cantar Caramba. los himnos ahí fuerte. De alabanza a Dios. Sí, alabanza a Dios. Y yo quería bautizarme En de los cultos niñez. que llaman, ¿no? Los cultos, los sábados es donde guardan ellos. Y yo quería irte, pero mi papá decía, no, hijita, tú eres niña, tú tienes que ser mayor de edad. Como todo joven vas a querer bailar. Y no estaría bien que te... Porque de niña uno se emociona, pues, ¿no? Se emociona. Y yo que me emocionaba, yo quiero bautizarme también. Mis primas se han bautizado, yo quiero. Me decía, no, hijita, de esa parte se lo agradezco bastante a mi papá. Inteligente. Ajá, porque me dijo, no, tienes que ser mayor de edad. Tienes que ser mayor de edad, hijita, Ya sí. mayor de edad, si estás convencida realmente. Si eso es lo vas que a hacer. quieres, hazlo. Pero ahorita tú eres niña. Y así... Parece mentira, pero en el mundo cada día hay más y más seguidores de las religiones. Sí, Porque yo creo que se llenan estadios. Dios hay uno solo. Tal vez lo ven de diferente manera, lo canalizan por diferentes costumbres, otros, ¿no? Pero solo hay uno, existe uno para mí. Mira, Radio Unión, que era 103.3, hoy hay una congregación internacional de religión que han tomado, que han comprado prácticamente Radio Unión. Y no solamente Radio Unión, hay canales. Es un movimiento, no sé si económico, pero inmenso, internacional. Inmenso. Y yo no comparto muchas cosas, o sea, respeto, sí, pero no comparto algunas cosas de la religión. Por ejemplo, ha tenido un ejemplo mi tía, ¿no? Mi tía tenía sus chakras, decía, no, el 10% de chakras para Dios. Y mi tía pues, se esforzaba, ay, no, tengo que dar a Dios, tengo que dar. Y yo decía, esa El plata, famoso tía, diezmo, ¿no? sí, tía, esa plata no va a llegar a Dios. No va a llegar a Dios, va a llegar al pastor. Que me digas, voy a apoyar a un albergue o hay niños que no tienen que comer, dalo ahí. Pero no va a llegar a Dios esa plata. Pero hay empresarios, hay gente que da los diezmos. Sí, yo prefiero apoyar a otro religiosamente. lado, ¿no?
porque yo creo que con esos diezmos, con eso es lo que está creciendo, pues las iglesias, ¿no? Nunca pensé que iba a pasar eso con Radio Unión, imagínate, Sí, ¿no? así es. Pero la, la reflexión que estás haciendo es muy importante, ¿no? Yo pienso que alegras a Dios cuando Haciendo obras buenas, haciendo, bueno, actuando bien, yo creo que eso le hace feliz a Dios. Que tú seas una persona de bien, actúes bien, obres bien en esta vida, eso yo creo que a nosotros nos puede ayudar mucho, ¿no? Mucho. Y no golpeándose el pecho, dice yo voy a la iglesia, yo todos los días estoy arrodillado, no, eso no. Hay que obrar bien. hasta Eso es lo cierto punto primordial. pienso que es una falta de respeto ya, ¿no? Que Dios en la mañana, Dios al mediodía, Pero si no obras bien, ¿de qué sirve, ¿de no? qué sirve? ¿Qué sentido tiene? Ajá. En ese sentido hay que tener las cosas bien claras. Sí, mi papá siempre me dijo algo que a mí me marcó. Me dijo, el templo de Dios es tu cuerpo. Y eso me marcó. Y siempre lo tengo presente eso. Yo tal vez no soy mucho de ir a las iglesias, pero sí me conecto con Dios mediante mi cuerpo, donde sea. Dios está donde tú vas a estar. Pide lo que quieras, agradece lo que tienes que agradecer a Dios. Pero el templo es de Dios. Eres católica. Sí, yo soy católica. El catolicismo también tiene sus reglas También. y tiene reglas bien rigurosas, pero nosotros los católicos no cumplimos, ¿no? Asistir a Sí. misa todos los domingos, orar, hacer el ayuno, que las penitencias a veces no lo cumplimos, No, como- pero obrando bien de Obrando alguna bien. manera y pidiendo a Dios de alguna manera que nos ilumine. No podemos Claro. pedirle plata, vamos a pedirle No. sabiduría, Sabiduría, ¿no? ¿no? Para Que tener tal las vez en mejores- algo estamos cerrados, que nos corrija, ¿no? Si Ajá. estamos equivocados, ayúdame a ser mejor persona, si en algo estoy fallando. Imagínate cómo está el mundo en estos tiempos, Sí, con todo lo que estamos con pasando. todo lo que se está viviendo, con todo lo que se está pasando. Y qué bueno, admiramos nosotros esa madurez que has tenido desde muy niña, desde adolescente, vivir sola y saber conducirte con responsabilidad, eso es importante. El trabajo que empezaste ya y lograste trabajar alguna vez de secretaria. Sí, lo logré, me acuerdo, mi primer trabajo fue en un colegio, Champañán, se llama, de Tacna, ahí fue. Después trabajé en una municipalidad también. O sea, sí desarrollé lo que es mi trabajo, sí. Me Ujú. siento realizada también por ese lado. Nunca, Ya lo dejé por la música, ¿no? Porque los claro. viajes, ya por eso ¿Nunca ya te me dejé. picó la curiosidad de entrar en política, Fresialinda? Al principio sí. Al Quisiste principio ser sí, alcaldesa. porque me gustaría hacer tantas cosas por mi pueblo, decía. Pero después veo también que la política se ha vuelto tan mal mirado, o sea, tanta corrupción que hay en la política que me da asco. Te juro, la política a mí me da asco. No quiero. Y si voy a entrar, pelear con todos eso Con para todo el decir mundo. cambien, no, que sea así, es imposible. Te meten No, presa. me van a meter presa. Te meten ¿Entiendes? presa, esa Sí, es la verdad. sí. Esa es la pura verdad, pero uno ve tantas cosas y uno dice, Da cólera. ¿cómo da me cólera gustaría estar, ¿no? ahí. En un Pero sé curul? que sola no voy a hacer nada y tampoco. con mis ideas puedo hacer, pero no se puede hacer. No se puede. Contra ella no voy a poder. Una cosa es decir, pensar, otra cosa es llegar ahí, ver cómo mi pueblo está olvidado, cómo el campesino está abandonado. Llego al poder y me encuentro con un montón de Nido roedores. de Nido de roedores. roedores. Sí. Y no voy a poder con todos. Ujú. Ese trabajo, o sea, eres secretaria, Fresialinda. Sí. Eres secretaria, eres algo de contabilidad, sabes también. Sí, también. Y qué bueno, tu trabajo, ¿cuánto tiempo de trabajo? Porque al principio pues la música no da plata, es difícil. Sí, fue difícil porque a lo mucho te Porque daba para hay que comer, cantar, nada Hay que más. cantar, hay que darse a conocer gratuitamente, hay que ir Sí. al escenario, así como Ah, se anima gratis también para comenzar, ¿no? para comenzar, para que te conozcan al menos, Ujú. ¿no? Y todo lo que se ganaba era pues mínimo para la comida, nada más. Y yo decía, pucha, ¿qué hago? Así nunca voy a poder tener una casita, así nunca voy a poderme comprar algo, donde tal vez tener un techo donde vivir. Y lo pensaba, muchas veces dije, mejor me retiro, voy a trabajar en lo que he estudiado, ¿no? Y ya, voy a grabar mejor, voy a dejar un recuerdo, que esto que le reserva en mi mente. Porque ya me iba a retirar la música, voy a grabar. Y ahí es donde grabo el primer tema que me nació así del corazón, fue el tema Corazoncito. Ese Claro. fue el primer. Desde niña
adolescente, ¿cuál es la virtud que tienes, que tú más aprecias? Una virtud que tengas, o virtudes que tengas. Ay, virtudes, que yo creo que yo misma no podría decir, tendría que ser una persona que me conozca, ¿no? Entonces, si no puedes decir una virtud, un defecto. Ay, no, demasiado resentida. Eso sí, soy Caramba. bien resentida. O sea, si una persona me daña, es difícil de que pueda olvidar eso. Soy de las personas que cuando me dañan, me alejo y Le marco pones la distancia. cruz. Sí. Para mí Y has no, muerto. sí, ya no. Me puede saludar, hola, O sea, te puedo si saludar. si estás en pareja y tienen alguna discusión, o sea, para reconciliarte de ese bravo, no le hablas. No le hablas 1 año, 2 años. No, pero si me ha hecho algo grave, pues si Claro. es algo estupidez, también tontería, sí, ¿no? Se maneja. Se maneja. Pero si algo, por Hay ejemplo, algo hay que- algo que me puede marcar a mí, que me haya traicionado o que me haya mentido en algo fuerte, grave, Ujú. eso sí no perdono. No perdono. Eres muy No, soy resentida. muy resentida. Eso es mi peor defecto. Pero date cuenta que todos tenemos defectos Sí, también. pero digo, no No seas debería así. ser así. No debo ser así. Debo aprender a Equilibrar las cosas, equilibrar ¿no? las cosas, sí. Tener también empatía. Sí, el otro, soy el muy, otro muy también. resentida, me hacen daño y me marcan para siempre eso. Ujú. Y me alejo y soy de las... No soy de ese problema, simplemente me aíslo. Si ya algo hay que no me gusta, doy un paso al costado. Pero sí, te hablaré, hola, ¿qué tal? Normal. Claro. Pero ya Pero- no, esa cercanía que puedo tener. Ujú. Bueno, por Sí. un lado también es bueno. Tal sí, vez soy, trato de protegerme de alguna manera, claro. ¿no? Pero no llegar a los excesos. ¿Sí o Sí. no? Siempre hay término Pero medio. con el tiempo, pues sí pasa, o sea, sí, llega a sanar las heridas, ahí es donde perdonas. Cuando llegas a sanar las heridas, ya es donde perdonas, creo, a esa persona. Claro. Ujú. ¿Eres de ver películas, Uy, Fresalina? me ¿Te encanta. gustan las Me películas? encantan las películas. ¿Qué tipo Yo de me iba al películas? cine 3 veces al día. A ver, la misma película. Sí, no No, importa. cuando una película es buena, Sí, lo repito. Y... ¿qué tipo de películas? Ay, no, Violencia, se me llama terror. maquiavélicas. Ah, sí, de terror. ¿Te gustan las Me películas? encanta el terror, el suspenso y el terror. Estoy ahí. Ay, ¿qué va a pasar? Algo va a sonar. Me encanta el terror y el suspenso. Ajá. La comedia también, pero más el suspenso. El suspenso. ¿Qué película recuerdas tú de Ay, la primera película que hayas visto allá en Tacna? ¿Había cine allá en Zitajara? Tacna, No. No había. No había. Tenías que ir a Me Tarata. acuerdo que en Zitajara, la primera vez que vi televisión, vi una película, era de mi profesor que tenía su telecita en blanco y negro nomás. Blanco y negro Y todavía. había tenido su VH que decían para Claro. la película. esa Dijo, si se sacan, el que se saca más de 18 para arriba, les voy a llevar a mi casa a ver película. Ay, yo estudié por sacarme más de 18 por ver una película. Y nos llevó siempre, efectivamente, a mis compañeros, lo que hemos subido de nota, nos llevó a ver en blanco y negro. El primer película que vi fue Chucky. 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 Se marcaba. El diabólico Chucky. En blanco y negro lo vi. En blanco y negro. Sí, es la primera película. Pero sí, me encantan las películas. Fresalinda, hasta aquí la primera parte. Claro que hay muchos temas que Uy, aún tantas cosas. queda por despellejar. Muchos temas. Y yo estoy seguro que vamos a continuar este diálogo. Tu aspecto artístico, profesional, en breves instantes. ¿Cómo Claro que sí. comienza a cantar ya profesionalmente la dulzura del amor, Fresalinda? ¿Cómo llegas al primer escenario ante el público y cómo te conviertes en lo que hoy eres? Una referente y un ícono. No lo digo yo estoy acostumbrado a hacerle la patería a todo el mundo. Tú sabes que a veces le floreamos a los artistas. Pero la verdad es la verdad, Fresalinda. Nos ausentamos unos instantes y volvemos con el podcast Cuéntamelo Todo. Un aplauso para Fresalinda, por favor, que está con nosotros. Fresalinda, nos despedimos un momentito. Por favor, salud con agüita nada Salud. más. Yo sé que te gustaría pisco, pero... De tunas. Volvemos. Si quieres disfrutar de un rico y sabroso plato marino, un riquísimo plato criollo, aquí está el restaurante cevichería El Ajicito Limo. Los maquis, los cevichitos, la parihuela, espectacular. Te esperamos en un buen puerto. Quiero contarte que ayer dormí plácidamente porque estoy usando una almohada de colchones y espumas El Cisne. Durable,
lavable, recomendable. Colchones y espumas El Cisne, inspiramos tus sueños. Continuamos y ahora cada vez más interesante la historia, la vivencia de nuestra encantadora Fresia Linda. Hoy con su vestuario número 1000. ¿Cuántos vestuarios tiene Fresia Linda? Uy, la verdad que no los he contado. Pero debes tener un cuarto llenecito de vestuarios. Sí, bueno, en Tacna, en Zitajara los tengo todo lo que los antiguos, ¿no? Ya. Después los tengo en Tacna también, tengo acá también. Así. De Ya lo todo que no lo cuarto- uso lo voy llevando ya. Ya. En algún momento tendrás que... Sí, porque los antiguos vestuarios eran más largos, ¿no? Ahora Más me largo. pongo o sea, tengo un nuevo estudio de vestuario, ¿no? Y me pongo, pero como me veo rara ya, ya me acostumbro más ligerito. No, pero tienes una muy buena figura. Oh. ¿Te cuida bastante o estás fajado? No estoy fajada. Ahí está fajada. pero cuidas No, tu... no. Yo no cuido, ¿Comes de no todo? hago dieta, como de todo lo que hay. Así que- ¿Haces ejercicios? No, no me gusta el Tampoco, ejercicio. ¿no te Mi único gusta? deporte es el O sea, vóley. el ahí nomás. voleibol, pero ya no haces voleibol, Ya no, no, pues. tienes tiempo tampoco. Ya no hay tiempo, pero no me prohíbo de estar comiendo No tal te vez privas de un eso. pollito a la brasa. No me prohíbo. Me doy mis gustos. Pero en algún momento, ¿no? Hay que... Sí, en un tiempo sí estaba como que cuidaba cuando estaba en el programa de Gisela Valcárcel. La televisión te exige eso. Sí, ¿no? ahí sí tenía que ser dieta, ahí sí estaba flaquita, estaba con 57 kilos, creo, había llegado. A 57 kilos, ahí me mantenía. Después, ahora ya subió otra vez a 65. Yo te veo igualita año tras año. No, ahora sí estoy bien rellenita. Pero así llenita se te ve mejor. Sí, ¿no? Claro. Claro. Todo es un bombón. Ay, gracias. Un bombón de naranja. ¿Qué color te gusta mucho el color naranja? Me gusta el color naranja. Pero debes tener diversos vestuarios Claro, de todos tengo los varios colores. modelos que son color naranja. Pues, ¿no? Ujú. Sí, pero sí me encanta el color naranja. Claro. ¿Cómo ingresas ya profesionalmente a la música, Fresia Linda? Profesionalmente, bueno. Ya das ese gran paso, ya tú dices, voy a dedicarme a esto. Me gusta. Ajá. Eh, ¿O quién te dijo, dedícate a la música? No, mira, había por un momento que como en mi carrera yo me había alejado un poco de la música. Entonces, donde mi papá, era aniversario de mi pueblo, mi papá, ¿vas a venir, hijita? Sí, papi, le voy a venir. Estaba en Tacna ya. Ujú. Y me voy y había un concurso de canto también, de danza, de canto, había concurso de varias cosas. Entonces, yo estoy en el coliseo, estoy sentada en las gradas mirando el concurso, ¿no? Y cuando al final, el último participante de cantos dice, siguiente participante, Fresia Ramos. Yo, ¿qué? Y yo no me había escrito. Mi papá me había escrito. El que menos me apoyaba me había escrito. Y yo, ¿qué hago? O sea, todos los ¿Cómo se llama tu papito? Julián Ramos. Julián Juliancito Ramos. Ramos, sí. Ujú. Entonces, yo decía, "Ahora, ¿qué hago? No tengo traje". O sea, todos participaban con su traje, ¿no? Sus músicos y todo. Yo no tenía ni orquesta, no tenía ni vestuario, nada. Y todo el mundo, se te llaman, te llaman. Me paré y bajé así. Y estaba con mi busito, me acuerdo. Bien abrigadita bajé. Y gracias a Dios había una agrupación que estaba amenizando esa noche. Una agrupación. Y les digo, ahí yo nomás les supliqué, pues, si me podrían acompañar, voy a cantar una canción. Ah, ¿qué canción quieren? Ah, tal canción de China Melia, creo. Tú fuiste mi primer amor, algo así. Entonces, ya te vamos a acompañar. Me acompañaron, pues. Y ahí es donde yo creo que inicio profesionalmente. ¿Por qué? Porque esa agrupación ya me contrató para otras presentaciones. Ah, caramba, para que lo acompañe. Sí, me dijo, ¿tú vives acá? Me dice, no, le digo, vivo en Tacna. Ah, ya, pues para trabajar todos los sábados, domingos, que esto, que lo... Ahí es donde ya acepto. Ahí es donde ¿Qué trabajo agrupación era? profesionalmente. ¿Recuerdas? prácticamente. ¿Cómo? ¿Qué agrupación era? Era Los Cristales, si no me acuerdo. Ujú. Sí, porque me acuerdo de Luchín siempre, de mi amigo. Y él es el donde me puso también el nombre de Fresia Linda. A ellos te pusieron Fresia Linda. Sí, y ya para trabajar estable y con ¿Tú la te llamas agrupación. Fresia? Fresia Ramos. Ruth Ramos Cárdenas. Ramos Cárdenas. Sí, mi mamá me puso Fresia, mi papá me puso Ruth, porque mi papá era adventista, no te digo, y de la Ya. iglesia, siempre, Ajá. de la Biblia me he puesto los nombres. Claro. Y entonces ahí es donde ya empiezo prácticamente profesionalmente ya a trabajar. Y Fresia porque eres Fresia y eres Sí, linda. y yo le decía, a él le dije, ponme
Es que tenía que ser mi primer vestuario para trabajar, pues no con mi Claro, vestuario. claro. Y yo ya tenía platita, le digo, ya, hazme. No me alcanzaba para la blusa, solo me alcanzaba para la falda, para abajo. Y le digo, peso nomás me alcanza, ya. Él mismo hacía, ya te lo voy a decir. ¿Y nombre? ¿Qué nombre le pongo? Ya, ponme tú, le digo, cualquier nombre. Y cuando me dice, ya está tu vestuario, Fresia. Y me trae, ¿qué nombre? Pues, Fresia Linda, dice así. Fresia Linda, la dulzura del amor. A completo salió ahí. Completo, y yo, Fresia Linda, no me gustó, no me gustó, no me gustó. La dulzura del amor sí me encantó en ese momento. Fresia Linda, ay no, que van a decir que se cree linda, que esto, que lo. Yo lo veía de esa manera en ese momento, ¿no? Ajá. Pero ¿y por qué me ha puesto Fresia Linda? Le digo, no me gusta. Es que Fresia es tu nombre, Linda es tu voz y además tienes una sonrisa linda. Ay, ay, ay. Sí, y eres bien dulce, me decía, eres bien dulce cuando cantas. De ahí me había puesto la dulzura del amor. Ahí es donde proviene mi nombre. Acertó, acertó. Y comenzaron así con Sí. los cristales. Los cristales de Luchín era. Con Caramba. él he trabajado buen tiempito. ¿Dónde viajaban? ¿Cuál era su Mayormente radio de acción? Papuno, Juliaca, íbamos todo lo Asumo que que es comenzaste cantando requinto. requinto. Con requinto, mi estilo era requinto. Después y en el camino me fui Tienes como molde a Juan Pipa, China María. China María. Caramba. Yo me sabía todas sus canciones de China María, toditas. Y- Vuelve, amor mío, eso me encantaba. Claro, Estoy llorando claro. por tu amor. Vuelve, cariñito, que tu aliento, tu presencia hoy me falta. Que tu aliento, tu presencia hoy me falta. Uy, esas son mis canciones. Si me pones un disco antiguo de China, me las sé todas. ¿Qué tal parejita, no? Juan Pipa y China María. Sí, ¿Qué tal comprensión? ¿Qué Tan- tal yo, o sea, los veo compatibilidad? así, son un ejemplo de Un pareja para molde, mí. un molde a como seguir, pareja. sí. Caramba, tú todavía no habías grabado ahí con los cristales. No, no había grabado yo. Todavía no comienzas con las grabaciones. ¿Cómo comienzas? ¿De ahí qué paso das? Luego de trabajar con los cristales, de Entré a viajar. otras agrupaciones. Entraste a otras Sí. agrupaciones. Aprovechaba pues que podía, o sea, que me habían conocido ya. Ujú. No solamente trabajaba con el otro señor, me llamaba, ya, para tal hora tienes tiempo. Sí, le digo, ya. Y así a veces en la noche hacía 3 presentaciones y me ganaba mi platita. Pues. Claro. Entonces había uno que era de los muchachitos de oro, se llamaba la agrupación. Ahí son dentro trabajaba. Y ese, para entonces estaba de moda cantar bastante chicas, eran 3, como las mañaneras, de mañana Claro. estaba de moda, pues. Ujú. Entonces todos querían tener su grupo así de varias chicas. Entonces ahí es donde yo entro también. Ahí Y también. hacía la primera voz, era el líder de la agrupación, ¿no? Y ahí conozco a un tecladista pues llamado Huber Pari, ¿no? Ahí es donde trabajamos. con Huber ese teclado. Pari. Sí. ¿Qué significa Huber Pari en tu vida? Él puso el estilo, Claro. te dio una nueva visión en tu música. Claro, ahí en esa agrupación que nos conocemos, me gustaba cómo tocaba porque él había trabajado, si no me equivoco, con Peregrina del Rímac. Venía de esa agrupación, en Ingredientes de San Mateo, ¿no? Ujú. Ingredientes de San Mateo. Ahí es donde trabajaba él. Y ahí es donde vio también mi talento. Y yo vi su talento también. Y dijimos, ¿por qué no hacer algo, no? Claro. Ahí es donde se trabaja, pues, en lo que es la primera producción. Y prácticamente fue una persona muy importante en mi trabajo. Muy importante que en mis inicios sumó muchísimo, muchísimo en el estilo, ¿no? Él es el que cambió lo que hacía requinto claro, a teclados. Claro, ahí es donde. Y hay que hacer canciones ya. Había para copiar, sí, había canciones, pero yo Claro. quería tener mis propias canciones. Lógico. Y ahí es donde saco el primer tema que me inspiré fue el tema Corazoncito. Ese tema te pertenece. Me pertenece. Ay, no sé qué pasó, cómo pude perder aquel sincero amor que tanto desprecié, hoy lloro por su amor. Esa fue la primera canción que grabé. Y después fue el tema Presiento. También te pertenece. También me pertenece. También lo grabaste con Huber Pari. También con Huber Pari lo grabé. ¿Tuviste una relación sentimental con Huber Pari? Laboral. Sentimental también, sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Sí, 5 años. Una relación duradera, Sí, una relación. sí, fue muy bonito. O sea, yo lo Ujú. guardo con mucho recuerdo.
me guardo los momentos bonitos que hemos Claro. pasado, porque hemos pasado muy momentos bonitos y también momentos feos hemos pasado, pero los feos trato de borrarlos y Olvidarlo. guardármelo, los momentos bonitos, que es una persona muy buena, muy maravillosa conmigo, no se ha portado mal en el lado, digamos, que me haya maltratado psicológicamente, no, o sea, trato de rescatar lo bueno, porque como no somos perfectos, no somos perfectos. Lógico. Y yo también habré tenido mis defectos, así como él los tuviera también, tal vez no hubo comprensión en el camino y antes de hacernos más daño, a veces es preferible dar un paso al costado, ¿no? Así es. Y eso es lo que hicimos. No tienes hijos, No, Freselinda. no tuvimos hijos y bueno, hasta ahora no tengo hijos. ¿No tienes hijos, No Freselinda? tengo. Caramba. Pero sí deseas tener. Ay, claro, como toda mujer, ¿no? Ajá. Como toda mujer, su sueño es ser madre, realizarse. Y a veces no todo se puede tener en esta vida. No todo nuestro sueño podemos ser. Todo tiene su ser tiempo, realidad, todo tiene su tiempo. Sí. Por un lado, tu trabajo es absorbente. Así es. Tiempo, energía, dinero, inversión. Entonces, yo creo que por ese lado estás capitalizando toda esta bendición que te da la vida, de poder vivir del talento que tienes. Sí, también, ¿no? Pensando siempre en el futuro, porque a veces la juventud es corta. La Así juventud es. y la vejez es larga y uno tiene que prepararse siempre para eso, para tener un atardecer, como dice yo, tranquilo. Claro, claro. 5 años con Uber Party, bueno, una relación de 5 años, pero comercialmente, de trabajo. ¿Cuánto tiempo estuviste con Uber? En trabajo habremos estado 6 años. Ujú. 6 años de trabajo. Ya con tu propio marco musical, Claro, con los ya engreídos. como figura estelar, después de haber trabajado en orquestas, ya decides junto a Uber Party Hacer ser una solista agrupación. prácticamente. Sí. Ajá. Y gracias a Dios nos fue muy bien, ¿ah? O sea, las primeras canciones propuestas que hemos hecho ha tenido bastante aceptación rapidito, Con teclados. con teclado, Ajá. al estilo de teclado ya. Antes de ti había otra figura de teclados que haya tenido repercusión. Yo veo que eres la primera. Sí, en mi estilo, en el estilo que yo hago, sí. Así es. ¿Tu estilo? ¿Qué Era estilo? diferente. Granero, Como que hemos movido. matizado un poco de guayno, que le queremos meter un poco de cumbia. Era Ajá. un estilo muy diferente. Sí, fuimos los primeros en ese estilo. Claro, en ese estilo. ¿Te gusta la cumbia también? Me encanta. Y ¿Cantaste cuando bailaba... cumbia? ¿Cantaste Sí, cumbia? ¿Has sí, hecho canté. cumbia también? Sí, he grabado cumbias incluso, pero lo he tenido bajo el baúl, ¿no? Ya. Porque siempre me decían, no, que a la gente no le va a gustar porque tú eres guayno, la gente se va a decepcionar con cumbia, decían, no, ¿cómo vas a malograr tu estilo? O sea, tal vez me he dejado llevar por eso, ¿no? Porque yo El artista debí versátil. soltarlo, ¿no? El artista tiene que ser versátil. Sí. Tienes que demostrar que sabes cantar con acordeón, con orquesta, con banda, con arpa, con violín, con cumbia. Sí, ¿Por tal vez qué yo no? ¿Por me qué he dejado no? influir tal vez por ese lado. Ajá. Se ha hecho mucho caso a eso, porque sí, yo había grabado hace tiempo cumbia. O sea, y no lo solté por eso. Hasta soltar el requinto me ha costado, porque, o sea, todos Fresia como teclado veían, ¿no? Ujú. Y soltar, dije, no quería soltar. Pues otras personas que dicen, no, soltar está bonito. Tienes una voz versátil. Sí. Es compatible, ¿no? Con todos los ritmos. Es Sí. compatible con todo tu música. Es que cuando te gusta, creo que todo te va a salir bien, ¿no? Tal es así que tú has alternado en el escenario con grupos de cumbia del norte, También, del ajá. centro, del sur. Has Sí, compartido con grupos de salsa También. en espectáculos gigantes. Sí, me han hecho cantar de todo. Sí eres compatible, sí tienes una voz que puede adaptarse a todo. Luego de estos 6 años, ¿cómo se llama tu marco musical o cómo se llamó tu marco musical? Los engreídos del amor. Los Engreídos del Sí, Amor. hasta ahora sí. Hasta ahora son los Hasta Engreídos del ahora Amor. son, porque es Fresia Linda y los engreídos del amor. Ujú. Esa Y es porque la son marca. muy engreídos. Sí, Comen mucho. demasiado. Ya le dije, le voy a cambiar de nombre para que ya no sean engreídos. Para que no sean engreídos. Ellos hacen honor a su nombre. Claro, tienen que ser los esclavos del amor. Sí. Y bueno, el trabajo ya con Uber Party llega un momento en que se separa. Sí. ¿Cuál fue la gota que derramó el para vaso? que ustedes ya dejen de No, trabajar? simplemente creo que ya no había comprensión, ¿no? En muchos aspectos.
Y ya pues decidimos cada quien por su lado, ¿no? Claro. Sí, él se dedicó, creo, iba a ser ingeniero de sonidos, creo que Claro, de claro. equipos, y ya yo iba a seguir en mi carrera, pero habíamos quedado en siempre apoyarnos, ¿no? O sea, yo te voy a apoyar y tú me apoyas. O sea, de esa manera se había quedado. En esos 6 años, ¿ya ingresas a la televisión o todavía? No, todavía. No, todavía. Después ingresé. Ujú. Después ya cuando me vine a vivir a Lima, hice donde ingresé a la televisión, porque antes yo radicaba en Tacna siempre. Tu trabajo era allá, tu Ajá. radio de acción era allá, en Sí. Tacna. Al venirme a Lima, ese es donde Y ya luego ingresé. de Uber Party, ¿qué viene? Ya viene otra historia, ya donde tú misma eres la Sí, responsable. donde yo mismo, claro, trato de ver ya, porque ya no tengo un hombro donde apoyarme, ¿no? Claro. Entonces ya yo misma tenía Tienes que, una base. Ajá, ya tenía que... ¿Y qué tecladista contratas o cómo? Uno de Tacna también, había Uno hecho de un Tacna. casting y ahí es donde encuentro uno que pues tenía el mismo talento casi, ¿no? Se adaptaba a tu Se estilo, adaptaba a mi tenía estilo. tu feeling de música. Y hasta ahora sigue trabajando el chico con nosotros siempre. Ujú. Y porque toca muy bien. Sigues componiendo temas. Sigo, la última composición hace muy poco es Juraste amarme siempre. Claro. No, en ese tiempo que me dices, ¿no? Ah, en ese tiempo, Claro. después del presiento, pues hago el tema lo que es Mamita. Mamita, ya no llores, ya no También es sufres. tu tema. También es mi tema, pero esa canción casi no lo canto mucho en el escenario porque muchas veces me lo piden y no lo canto porque a veces me quiebro en esa canción porque esa canción yo lo escribí cuando yo tenía todavía a mi papá. Y en esa canción dice, está como si el papá ya no estuviera ya al lado de Dios, ¿no? Ujú. Entonces, por eso que no lo canto. Yo me Tu siento... papá está vivo. Estaba vivo para Estaba- entonces cuando compuse ese tema. Sí, ese tema. Ajá, y no pensé que me iba a pasar eso a mí. Como algo premonitorio. Lo escribí y después, 6 meses después, me pasa eso. No Entonces, lo cantes. ¿Qué dice la letra? dice, mamita, ya no llores, mi padre desde el cielo nos protege, dice. Oh, Dios mío, ¿por qué te llevaste a mi padre? O sea, es como si ya antes de tiempo Ujú. lo hubiese matado a mi papá, así me sentí. Pero a pesar que no lo has promocionado mucho, la gente te pide. Me pide bastante, entonces como que no lo canto porque se me hace un nudo en la garganta y empiezo a llorar y porque se me viene todo el recuerdo. Cuando Ujú. canto esa canción se me viene todo el recuerdo y como que me desconcentro y se me hace un nudo en la garganta y por eso es que no lo canto. Un excelente padre. Y dice, mejor padre no pude haber tenido. Por supuesto, hizo todo lo mejor para que tú seas feliz, Sí, para que no tú estés bien. Y yo me siento muy orgullosa del padre que tengo porque en el pueblo que yo nací y viví, todo el mundo lo recuerda con cariño a mi papá. Dice, tu papá es un caballero. Y tú, o sea, todo el mundo me dice lo bueno que hace mi padre. Tienen un buen concepto. Un buen concepto de mi padre, todos. Y eso a mí me enorgullece. Don Julián bastante, Ramos. don Julián Ramos. ¿Hace cuántos años lo perdiste? Ya son como 17 años. ¿Qué pasó? ¿A qué edad se fue? No, nunca supimos nada en el hospital, nunca nos dijeron nada, no pudieron detectarlo. Para entonces yo, o sea, como vivía en Tacna, ahora pienso, ¿no? Si ese tiempo hubiese conocido Lima, tal vez en Lima me lo hubiesen salvado. Digo, Lo hubiese traído a Lima. Ajá, lo hubiese traído. Ese tiempo yo no conocía Lima, en Tacna nomás, todos los doctores, todas las clínicas, nadie pudo hacer nada. Enfermó de la noche a la mañana. Sí, solo me dieron en el acta de defunción asfixia patológica. Nunca supe qué significa eso. Mm. Y ¿Cuántos años tenía? mi papá falleció a los 55 años, Joven. joven. Duro habrá sido para ti. Uy, no, yo dejé los escenarios. Yo no quería saber nada porque sentía que mi vida ya se había acabado, que no tenía un motivo para seguir luchando, para querer trabajar. Se me fue todas las ganas A los de 50 vivir. años todavía comienzas a vivir. Eso, A los 55 todavía empiezas tus proyectos. sí, mi papá, me hubiese gustado que me vea, digo, tantos logros que he hecho, me hubiese gustado que mi papá esté compartiendo. Pero al menos escuchó tus primeras grabaciones. Sí, me acompañó en mis primeros conciertos, como 3 conciertos que había tenido en Tacna ya, Ujú. y era un éxito total, me acuerdo el Estadio Maracaná, y mi papá me acompañó ahí, y vio mi presentación, estaba en el carrito sentado, y había comprado mi primer carrito, me acuerdo, y en ese carrito se sentaba mi papá, estaba súper orgulloso tal vez de lo que había logrado su hijita, ¿no? Imagínate que primero él no quería que seas cantante por protegerte, Sí. por cuidarte, y luego te tendió la mano, luego te apoyó,
inclusive sin que lo supieras te inscribió en el concurso. En un concurso. Sin darme cuenta, él me empujó otra Ajá. vez a la música. Y Nunca te obligó a que pertenezcas a su religión. no, nunca. Te dio la posibilidad que tú elijas. Yo elija. Sí. No sé, digo, que mejor padre creo que no pude haber tenido. Eso lo vas a llevar por siempre. Sí, siempre. A veces uno no ve las fotos y cómo ha pasado, yo digo, tanto tiempo ha pasado y se siente la ausencia. ¿Te encomiendas a él de repente cuando subes a un Siempre. escenario? Cuando Siempre le digo, tienes antes de salir de la casa, siempre le digo, papito, acompáñanos, siempre. Y ya pues siempre, porque antes me acuerdo, cuando me soñaba mi papá, ya tenía que tener cuidado, porque me estaba advirtiendo algo, ten cuidado, algo puede pasar ese día. Claro. Y tenía que cuidar. Yo decía a mis hermanos, no me soñó papá, y ya, hoy día nos quedamos en la casa. Y nos quedábamos así, tratábamos de prevenir, ¿no? Cuando no hacía caso salía, algo me pasaba siempre. Sí, pues, ¿no? ¿Cómo te avisa, no? Ajá. Yo digo, entonces mi papá siempre está conmigo para que me esté avisando. Te protege, Ajá. te advierte, te alerta. Sí. Qué bueno. En tus producciones prácticamente un 90% son temas inéditos, Un 80%. un 80% son temas inéditos. Ajá. Inscritos debidamente En Abday. en la Abday. Perteneces a la Abday, eres socia de la Abday. Socia de la Abday. Con Sí. canciones, tu himno, el tema No me caso, no me caso. Por tu culpa no me caso tampoco, porque está bien, no me caso, no me caso. ¿Ese tema a quién le pertenece? Ese tema le pertenece a Eduardo Velázquez. Ya. Ese es el que realmente lo hizo, ¿no? Y él es donde pues me pasa, me dice, y yo dije, está bonito, no me caso, no me caso. Siempre, o sea, él dijo, a tu estilo va a estar bien, pero él lo había hecho en cumbia. Ajá. Él lo había hecho en cumbia, entonces al guayno ya. Y me pasó el tema y fue un éxito total también. Él no me casó. Me Hasta acuerdo, ahora. Coqui Belaunde te imitó. Sí. No me caso, no me caso. Y lo peor fue a Coqui, que también lo estafaron, me dice Fresia, yo juré que eras tú. Y la habían llevado otra chica diciendo que ella es Fresia Linda. Ah, Y sí. me dice, mira, es que ese tiempo no existían las redes casi, pues, ¿no? No existía. claro. Y yo estaba en mi momento, Fresia Lindas por todos lados había. Por pues, todos lados estaba. Y por allá se presentaba y yo no me enteraba, pues no, Ujú. no había redes, no me enteraba. Y cuando me decían, mamá, ha venido tu hermana, dice que esto que el otro. Yo no tengo hermana. Y hacían pasar, pues le compraban su vestidito, su faldita naranja, igualito al mío se hacían encima. Se copiaban hasta los pasos que yo, porque yo en Claro. ese tiempo bailaba, me iba cumbiado, lo bailaba. Ujú. Y igualito los pasos lo ensayaban. ¿Y qué es lo que hacían? Dice que ponían en el escenario, trataban de poner las luces bajos para que no. la gente no lo pueda detectar mucho, ¿no? Ajá. Que se entonces así tocaban. Me dice, siempre bajo luz escenario. Para que no te reconozca. Sí, Y así crean engañaban que- a la gente. Así Así, estafaban. en así, los compromisos, en los contrataban y te llevaban. Ellos hacían eso. ¿Has hecho alguna denuncia con respecto a eso? No, tampoco hice denuncia, porque estaba enfocada en mi trabajo ese Ujú. rato, estaba enfocada. Y dije, bueno, para todo original siempre va a haber copia, así Por que... supuesto. Ay, Eso es imposible. Imagínate Ajá. que te estés pasando la vida denunciando a todo el denunciando mundo. todo. Uy, eran un montón encima, pues, ¿no? Claro, es como un Sí. hombre celoso que va a estar golpeando a A cada todos vez los que le miran a su esposa. y no es así. Primero, pagaste para entrar a la televisión. Sí, la primera vez sí pagué a la que me ayudó muchísimo y nunca voy a dejar de agradecer a mi amiga Tula. De ahí nace una amistad con ella. Le pagaste a ella Sí, primero. le pagué a ella para Ujú. una presentación en Trujillo, me acuerdo. Ya, ¿ella en qué programa estaba? No, ella no estaba en ningún programa porque Ya. estaba embarazada, pues había tenido su hijita recién. Ujú. Entonces no había salido en ningún ¿Y programa. cuál fue el primer programa que ingresa Fresia Linda? Ay, no me acuerdo ya, tantos programas que fui. Así no, olvídate. Te hemos visto en todos. Sí, Te entrevistó Nicolás Lucar, la banda del Chino. todos. Te entrevistaron, pero la Chola Chabuca era tú. Sí. Eras la engreída de la Chola Chabuca. Yo y la Rosa de mi más engreída, me acuerdo. La Rosita Ajá, también. Rosita Espinar con su cuy que llegaba ahí. Sí, no me acuerdo exactamente cuál programa, pero sí, fueron varios programas que me recibieron con los brazos abiertos. ¿Cuál es la canción que a ti te permitió ya darte el impulso, convertirte en un fenómeno? No me caso. No, presiento. Presiento fue el tema. Ajá, hasta ahora me hacen repetir esa canción.
Ajá. Sí. Es, Lo canto dos veces es- siempre. es un himno. Sí, Más que no me presiento caso, la más que gente. no me caso. Creo que están por ahí Por también, ahí, pero ¿no? más presiento siempre me piden. Ujú. Más presiento. Comienzan los viajes después de haber estado con Uber Party, comienzas con el nuevo tecladista que tienes y ahí es donde ingresas a la televisión, toca la Ahí puerta de es, la televisión. De la televisión, sí. Ahí es donde empiezo a trabajar ya más en Lima, ¿no? Más Ya, en Lima. ya vienes a Lima. Sí, porque todos dijeron entrar al norte, es wow, no creo, esa música no entra al norte, esa música es sureña, así decían, ¿no? Ya. Y yo decía, no, no creo. A ver, vamos a intentarlo, es por el norte, por el centro, ¿no? Por el Ajá. sur ya está todo conquistado. Ya está. Y vamos por el norte, entonces ahí es donde, decir, la televisión influye mucho. Eras la novedad, escuchar tu música, ese estilo diferente, desintoxicó todo, ¿no? Porque Pues sí. en ese tiempo el arpa estaba de moda. Sí, pues, de hecho que sí. Y yo creo que el arpa nunca pasa de moda. Nunca, Todo- nunca, nunca. Todos nunca. los estilos siempre están ahí. Y cuando entré la primera vez al norte, yo con miedo fui y dije, ay, le gustará. Todos decían, no, en allá no bailan esa música, no. Como que, y la primera vez que fui a Trujillo, wow, reventón. Reventón, la gente cantaba. Claro, ellos tienen diferente su estilo de bailar. Claro, no es claro. como los sureños. Ujú. Entonces, Pero yo miraba ingresar a así, Trujillo es, por favor, Trujillo, tú sabes que es bien exquisito. Sí, entré a Trujillo, me fui a Chiclayo, hasta Chiclayo, Lambayeque. Me recorrí todo el norte, o sea, con la música. Y no podía creer que mi estilo haya entrado. Pues no, hoy en día ya es... Como un día me dijo Rosario Flores, me acuerdo que me dijo, gracias a ti al norte entramos con el teclado, tú iniciaste ahí. Sí, le digo, y hoy en día el norte acepta el teclado bastante. Porque el norte era muy difícil que el Muy folclore difícil. entre. Era Sí, difícil. y en teclado peor todavía. Peor todavía. En arpa teclado. sí, normal entraba. Ajá. Pero en teclado no. Y entró, lo logramos. Llegaste a La Libertad, a Patas, a esos Zapata, pueblos. Chepén, todo el norte. Todo lo que es el norte Lambayeque, peruano. Sí. La primera vez cuando ingresas a la televisión, yo asumo que impactaste. El rating. Sí, y nos llamaban por otro lado, nos llamaban. De ahí porque- empiezan a llamar de todos los programas. Claro, o sea, Ya la no- televisión es así, cuando algo funciona, ¡pum! Exacto. Te llaman Exacto. para todos Y ahí lados. ya no pagaste. Sí. Ahí ya cobrabas. Sí. Ahí no. Una entrevista, Precio Linda, ¿cómo es? No, Una porque te rosita. hemos visto en toditos los programas de la televisión nacional. ¿Hubo un concurso que se te frustró también? No. Un concurso de canto, estaban buscando no sé qué programa de la televisión, Ya, eso era en ATV. en Cuando ATV. empezamos a trabajar en ATV con Aide, pues con Aide Ya. Raimundo había un programa que se llamaba Fábrica de Sueños. Fábrica de sueños. Sí, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? El detalle fue, o sea, todo estaba muy bonito, todo era un éxito total. Creo que el error acá fue de producción al cambiar la conducción, porque el Piero era el conductor, que ¿Ya? tiene un ángel, Ujú. una persona A1, ¿verdad? Súper lindo, la Roxana Maldonado también. Y entonces, como que iniciamos con ellos y era un boom, pues. Y cambiaron de producción y el otro productor puso a su gente, ¿no? Piero salió del programa, Roxana salió y pusieron a otros conductores y ahí es donde la gente ya estaba identificada con todos nosotros, ¿no? Claro. Y no puedes cambiarlo, pues. Lo han No se cambiado puede y ya no es igual, ya no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. Ahí es donde empieza ya el programa que se... Trato, Sí. es que llegar a la televisión como que implica una responsabilidad grande, más aún cuando se trata de presentar a una representante andina, Claro. porque hay muchos elementos en la televisión que discriminan al folclore. Tú habrás sentido eso. Sí, de hecho, a los inicios lo sentí, Claro. pero dije, no, a mí no me van a hacer sentir menos. Yo era Exacto. bien igualadita. Claro, Dije, claro. no Hoy- voy a hoy ha agacharla. cambiado, pero al comienzo, Sí. a veces, de repente, como tú dices, A un ladito te ponen. ajá. ¿No? Espera ahí. claro, de repente hay un animador, coanimador que sí, ¿no? Que sí es. Te hace sentir Pero eso. hay un productor y un productor que no. Ya viene la folclórica, que ya esto, o sea, siempre hay un tufillo de discriminación Sí. que gracias a Dios Eso ya no ustedes lo veo ahora. supieron revertir con trabajo y demostrando que el público está con ustedes. Sí. Y ahora ellos se dan cuenta de que, Que también nos necesitaban. a por nosotros. supuesto, ¿no?
que todo ha cambiado. Sí, bueno, hoy en día ya pues el trato es muy diferente en la televisión a un folclorista, es muy diferente a lo que era antes, ¿no? Sí, bueno, se ha hecho algo bueno, Eso les ha costado también a ustedes mucho trabajo y dedicación. así es. Correcto. Siguen los temas, seguías creando tus temas, seguías viajando. ¿Tuviste programa en Radio Unión o no? ¿No fuiste concesionaria de Radio Unión? O sea, sí tenía mi hora, compraba mi hora como todo compraste tu artista, hora, ¿no? ¿no? Como Ajá. todo artista compraba su hora, porque era carísimo también poder mantenerse Sí, puedes ahí. mantener ahí. Sí, uy, yo digo ahora, Dios mío, lo bueno que los nuevos valores tienen la facilidad de estar en las redes, pero antes teníamos que pagar, invertir en las radios. No solamente tienes que pagar radio, tienes que ¿Cuántos pagar. años fuiste concesionaria de Radio Unión? Habré estado como 6 años también. 6 años. Sí, algo así estaba. ¿Tuviste representantes, por ejemplo, Uber Party, aparte que fue tu músico, el que te impuso el estilo, también te representó, fue tu manager? No fue mi manager. Habíamos puesto a una amistad de él como Ya. para que se encargue. Porque las dos Pero cosas... fue un error fatal, yo creo que poner Ya. a terceras personas. No se lo recomiendo a nadie como artista, porque nunca van a velar por tu trabajo como tú mismo lo harías, ¿no? Se aprovechan de Se ti. aprovechan, o sea, te hacen quedar mal, digamos, hacen un contrato y no te dicen nada a ti. Reciben ¿Quién los queda mal? adelantos, reciben Claro, esto. ¿quién queda mal? Nosotros. Entonces ya con ese dije, no, ya, Pero experiencia. debe ser complicado el que viajes, no Ayacucho, te vas a Trujillo, siempre se necesita un... Se necesita, pero ya me acostumbré. Yo manejo Tú mismo manejas sí, todo. yo mismo manejo mi agenda, yo hago mis contratos y ya pues yo sé qué contratos he recibido, ¿no? Y tengo que cumplir. Pero En algún momento Junior Dolores fue tu representante claro, también. con Prodisar trabajé. Con Prodisar. Sí, después de... ¿Cuántos años Con él sí fue? hemos trabajado buen tiempo. Buen tiempo hemos trabajado como 9 años. 9 años hemos trabajado, pero creo que el error mío fue no involucrarme mucho en el trabajo, no veía. Y todavía tuve muchos problemas por tener también, por trabajar con Junior, ¿no? Y gracias a Dios, hoy en día ya solucionamos todos los problemas de los contratos que no había cumplido el señor y yo no sabía. Yo cómo voy a cumplir algo que no sé. No me pasaba las fechas a veces. Y ya pues traté de arreglar con los promotores también, ¿no? Que no fue error mío. Porque tú eres la imagen. Y quedaba mal yo, Quedas ¿no? mal tú. Quedé mal yo y después dije, no, mejor ya nunca más manager y yo misma hago mis trabajos. Tú misma conduces Sí. tu carrera artística, que es una tarea también bastante Difícil. ¿no? Sí, Porque difícil también, porque cosas... te hacen una cosa, tienes que hacer otra cosa. Ajá. Sí, pero sí, nada imposible. ¿Existe envidia en el folclore, en la música andina? Yo creo que sí, que en todo trabajo hay envidia. Yo creo que en todo trabajo hay envidia. Simplemente que tal vez yo soy de las artistas que se ha aislado muchísimo. Yo no paro mucho en las reuniones donde están los compañeros artistas porque sé que puede haber envidia. O sea, sí se escucha, ¿no? Pero Claro. yo no me involucro mucho en eso. Tal vez muchos me verán como, ay, no, capaz la frase es creída, no. En una reunión... Pero no al final voy. yo pienso que las reuniones que ellas realizan es más para la foto, más para la pose. Sí. Porque al final cada uno trata de, a costa de cualquier cosa, trata de hacer lo suyo. Sí, cada quien ve su pellejo, como dicen. Ajá. ¿No? Y no me involucro mucho en eso yo, porque quiero llevar una vida tranquila, porque a veces la envidia en el trabajo, siempre va a haber en el trabajo Claro. envidia. Y por eso que ya yo vivo mi mundo. Claro que sí. Con la pandemia se te truncó la carrera artística, como se truncó la carrera de muchos. Todos. Yo creo que todos los Inversión. artistas, o sea, nos hemos quedado así con las manos atadas porque... Porque tú ya promovías también tus eventos, Claro. producías tus eventos. Yo Que ese sí. es otro cantar, producir un evento es... Uy, es un dolor de cabeza también, pero... Eso es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Y si no funciona, estás con no se pierde siempre 1000 estás con soles. que si va a ir bien o va a ir Ajá. mal, pues es mucha presión, ¿no? Ya. No se pierde 1000 soles, 2000 soles. Uy, no, pues se pierde fuerte, Entonces Ajá. yo dije, ya, a veces ya mejor eventos ya no. Solo vendo mis contratos y voy, cumplo con todo eso, más tranquilo, ¿no? Escribo mis temas, Sí, grabo. hago mis temas, escribo mis temas, ya, y más tranquilo, tengo más tiempo también para mí. La pandemia como que nos hizo regresar a nuestra tierra de origen. Sí, gracias a Dios a mí me agarró en Tacna. ¿Te dio el COVID a ti o no? Sí, me dio,
pero me dio después de que pasó toda la pandemia, me cuida tanto en la pandemia para que al final, cuando ya se levantó, o sea, ya no había cuarentena, Ujú. ya estaban todos bien y ahí es donde me da recién Ahí la es pandemia. donde Sí, yo no me había dado cuenta, o sea, sí tuve fiebre un día antes, fiebre, qué raro, decía, bueno, yo pensé que era una simple gripe, ¿no? Me doy cuenta cuando había cocinado, estaba en la cocina picando el la culantro, cebolla, el culantro. culantro estoy picando, y mi mamá entra, pues no me dice, ay, qué rico huele el culantro, y yo no olía nada, no huele nada. ¿Qué huele? Le digo, sí, está rico oliendo. Agarro, nada, me lo meto en la nariz y nada. Nada. Oye, Ahí. ahí es donde recién me doy cuenta yo que estaba con COVID. Claro, Le claro, digo, mamá, no claro. siento nada. Ah, eso no, ahí, ¿estás con COVID? Sí, me dicen, y era positivo. Claro. Pero sí, o sea, fue bonito tener la pandemia porque me hizo regresar a mi tierra y estar otra vez en unión casi con mi familia. Lo único que faltaba era mi papá, porque mis dos hermanos también estuvieron ahí. Claro, ellos con su familia, porque ella tiene su esposa, sus hijos, mis hermanos, mi mamá, yo. Solo faltaba mi papá, ¿verdad? Para que fuera una Claro. felicidad completa. Y la pasamos, pues allá no lo sentí mucho porque me iba al campo a trabajar, ¿no? Trabajaba antes de las 5 de la tarde, ya tenía que correr a la casa porque los policías no nos permitían antes. No permitían Ajá, ni entonces, que entren ni que salgan. Ajá, antes, y salimos temprano, así. Y así que no nos sentimos. Y yo dije, uy, Dios mío, cuando llegue el COVID acá, si Tajara, Dios mío, ay, se van a ir todos los abuelos porque había puro adulto mayor ahí, puro ancianitos. Claro. Y entonces dije, uy, ya casi se van a ir todos. Llegó el COVID, todos los ancianitos, nadie Nadie se fallecido. fue. Nadie. Es que allá, pues el clima. Es claro, y la abierto, mentalidad también, porque su mente están en otro lado, en y no otra se preocupa. cosa. Ajá, No es la internet, que la no se máquina. psicosean Las mucho. personas de base 5, 6, 7 no están en eso, ¿no? Ellos están en sus cosas. Sí, y la pasaron como si nada, como una simple gripe. Ujú. Todos han pasado así. Yo decía, uy, yo estaba diciendo, no, se van a ir los abuelitos. Nada, nada, todo Porque tranquilo. no, primero era para las personas adultas que eran más vulnerables Sí, y después a todo el mundo, pero jóvenes. yo creo que también, como te digo acá, el estrés, la preocupación es donde La más te depresión ataca. te La baja las depresión te defensas. baja la defensa rapidito, pues. Y ahí es donde por eso es que fallecieron bastante. Y Ujú. en el campo nadie está preocupado que va a dar COVID. Todo está preocupado, ay no, tengo que regar mi chacra, tengo que regar mi tunas. Estamos A la las cabeza en tunas, eso. te dedicaste a las tunas. Sí. Con la tuna nos hemos mantenido. Y ya, Mandábamos a la ciudad, vendían las tunas, nos mandaban verdura, un trueque, ¿no? ya. ¿Las tunas producen rápido? ¿Cuánto tiempo producen las tunas? Ahorita ya está dando, inició a ver en octubre me empezó a dar ya, a Ya. empezar la cosecha. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, hasta abril hay tunas. Corrito. Ajá. En mayo y junio baja un poco por el Baja. frío. el frío. Pero después ya empieza de nuevo. Pero las tunas como que no es necesario sembrarlo, ellos solitos las tunas Claro, van tú lo plantas y reproduciéndose. crece, ya Y- solo le sacas las hierbitas que le aburre, Ajá. le das su limpiadita, su movidita de tierra y ya con eso le riegas y eso es todo. Y para cosechar, ¿cómo haces? Porque las espinas... Tenemos algo que se llama tenaza, lo hicimos allá. Ya. De acuerdo, tenemos chico, grande, porque hay palas que crecen altísimos, Ujú. y tienes que ir con el grande girándolos y después quitar las espinas y luego al cajón a la ciudad. Claro. Es difícil, difícil. porque te llenas de espinas, estás así. Hay pues, que tener práctica. toda la tarde. Sí. Hay que tener práctica con lo de las tunas. Y bueno, tu carrera artística, mientras tanto, seguías escribiendo temas, seguramente. Sí, estaba escribiendo temas. El último tema que grabé es el tema Juraste amarme siempre. Ujú. Es también de mi autoría y así voy escribiendo, ¿no? Escribiendo, sacando más canciones, Perdóname, Solo en mi dolor, varias canciones. Más o menos, ¿sabes cuántos temas ya tienes escrito de tu autoría? En Abday tengo como 23 temas, creo, 23 temas propios. propios. Tenías un reclamo que hay muchos artistas que agarran tus temas indiscriminadamente. Sí, es lo que estoy viendo. Ayer justo me pasan un link, me dice, Fresia, mira tus temas. Y escucho, sí, pues son mis temas y ni siquiera pues la ponen Fresia Linda, ¿no? Claro. Le habían No, puesto no. un mix recuerdo, creo, derechos reservados. Y, o sea, yo soy artista, yo también he grabado cover, ¿no?
Entonces siempre trato de, antes de grabar, pedir permiso. Siempre pedí Lógico. permiso. He grabado canciones del Elmer de la Cruz, he grabado en Heridas de Amor, de un autor que también, o sea, son cover. Entonces yo digo, pero mínimo, ¿no? Llama, ¿no? Sé que me gustan tus Por canciones, supuesto. lo puedo grabar, ya. O sea, por mí no hay problema, pero, o sea, siempre con respeto, ¿no? Y no, pues si me entero, cuando me mandan, recién me estoy enterando y ni siquiera tiene mi nombre, ya que yo digo, ay, Dios mío, la nueva generación. Yo creo que esto es una falta total de respeto a tu trayectoria Yo creo que a y, cualquier autor, ¿no? por favor, a cualquier autor, ¿no? Ujú. A tu nombre, porque te lo has ganado, pues, con Sí, sacrificio, pues, ¿no? porque Hacer un tema no no es... es fácil, ¿no? Tienes que estar, Imponer el tema tampoco es fácil. tienes que estar viendo la melodía, que si no da, eso puede ser así. Es un trabajo, o sea, es Así demoroso es. nomás. Ujú. Hasta que estés conforme con lo que has hecho es bien demoroso. Después, Mm. de una vez haber creado la canción, hay que invertir también en hacer la música, ¿no? Y luego la promoción del La tema. promoción también del tema. Pero ahora como veo que creo que está de moda grabar las canciones antiguas que están conocidas Reactualizar, para reactualizar. sí, y no solamente pues lo han cambiado hasta las letras, en uno he visto una parte que le han cambiado la letra, el musical también lo han modificado y entonces que eso no se puede hacer, ¿no? Claro. No, si a lo mejor no saben pues o sea, los nuevos valores como los derechos, ¿no? De autor, qué se debe respetar, qué no. Entonces, a lo mejor por eso, por desconocimiento harán eso, no lo sé. Te sugiero que comiences a hacer tus cartitas notariales. Eso me han dicho. Claro, por favor. Yo creo que hay que crear siempre un precedente, Sí, ¿no? porque se tiene que respetar la trayectoria, se tiene que respetar tu trabajo intelectual. Sí. Eso es un bien también para nuestro folclore nacional. Sí, es lo que justo me han sugerido, me dice Freddy, es que yo le digo, a veces no tengo tiempo. Mételo tengo que hacer-". preso. Y me dice, no, le digo, a veces no tengo tiempo, está en esa tontería. ¿Ves? Bueno, vamos a ver qué se hace, ¿no? Pero Claro. lo mínimo que se pide es respeto, ¿no? Ujú. Nada más. ¿En qué año fuiste considerada la artista del año? Creo que fue en el, no me acuerdo. No me acuerdo ya. La Abdai también te premió Sí. por ser también. Sí, la tengo mejor los- intérprete. Sí, ay, no me acuerdo en qué año fue. Sí, nos mandaron la invitación ahí, como estamos en los rankings, ¿no? Los mejores. Claro. Y nos han hecho el reconocimiento también, sí. La televisión también nos ha hecho reconocimiento. La música te hizo pisar el Salón Dorado del Palacio de Gobierno. ¿Llegaste? Claro. Caramba, cuéntame esa historia. ¿Cómo es el Salón Dorado? Cuéntame. ¿Cómo así? ¿Quién te invitó? ¿En qué gobierno fue? Uy, Ollanta, creo. claro, con Nadine fue. Ya. Estaba Nadine, ¿Por me qué acuerdo. motivo fuiste? ¿Qué fuiste a reclamar ahí? No, no fui a reclamar nada. Uy, no me acuerdo cuál era el asunto, pero cosa que llegué ahí. Habíamos sido como 2, 3 artistas, creo. En Día de la Mujer. O creo que se era. realizaba una campaña. De la mujer creo que era. Ujú. De las mujeres emprendedoras, luchadoras, creo. Ahí es donde me invitaron. Ya. Ahí es donde llegué, entré por primera vez ahí. Ahí pisé lo que es el palacio. Claro. ¿Quiénes otras representando a folclore fueron? Creo que fue Rosita, si no me equivoco. Fue Ya. Rosita, otro creo que fue Príncipe Acollino. También. ¿Quiénes estaban ahí representantes del gobierno? Estaba Nadine. Ya. Me acuerdo, Nadine Heredia estaba. Tengo una foto todavía que lo recuerdo con ella. Caramba. Ella estaba representando a su esposo ahí. Claro, claro. Ajá. ¿Cómo es el Salón Dorado? Bien bonito. Sí. Bien bonito. Bien grande. Toda mi casa creo que es un pedacito nomás. Imagínate, ¿no? Sí. Qué buena experiencia. Has tenido muchos premios y a nivel internacional, ¿qué lugares has visitado? Me fui a España, Ujú. estuve por Estados Unidos, Argentina, estuvimos en Chile, Bolivia también. En lo que no logré ir creo que es Europa, no me Europa. acuerdo. Ya. Sí, y antes de la pandemia iba a ir y Se ya estaba truncaron programado, muchas se ha cosas, truncado claro. y pucha, hasta ahí ya mi pasaporte se venció. Y si te ibas allá, te quedabas allá, porque no había vuelos, no había. No, ¿cómo iba a retomar? Les ha pasado a muchos. Ay, no, Dios mío, Les ha gracias a Dios pasado a muchos. me ha tocado en mi tierra, en Tacna, Sí. y pude irme a mi visita a Jara. Claro, claro, les ha pasado a muchos. Sí, ¿a cuánto les ha tocado afuera? Y no, mira, encima estás en un lugar extraño, imagínate. Ay, no me muero.
Es verdad, Bien imagínate. triste, ¿cómo la Pero habrán pasado? como veo yo en estos últimos tiempos, como que te has alejado un poquito de la televisión, Fresialinda. Sí, sí me han dejado un poco de la televisión, de las Porque sí redes te siguen también. llamando, siguen Claro, o sea, convocándote. sigo trabajando, Ajá. simplemente. A veces por todo lo que está pasando, demasiadas extorsiones. Yo sufrí 3 extorsiones fuertes, entonces como que dije ya, el año pasado fue la extorsión más fuerte. Y ya uno no tiene plata, encima te extorsionan, así uno trabaja por sobrevivir y me fui a Tacna. Pues. Estaba radicando en Tacna, Ya. estoy radicando en Tacna, mejor dicho, vengo a cumplir solo mis compromisos y para estar más tranquilo, ¿no? Porque acá en Lima se había vuelto muy peligroso ya, era demasiado y por eso que tal vez no hago televisión porque no quiero exponerme mucho. La delincuencia está pues por todos lados hoy en día, ¿no? Y a veces publicar todo, tú sabes, tengo un contrato tal, y como que los choros dicen, no, ahí está trabajando, tiene plata. O sea, ya nos ven como a los artistas como millonarios, ¿no? Ujú. Es un flagelo que realmente Sí. nos tiene angustiados. Y más por la familia, por tu madre, por tus hermanos. También, más que todo por mis hermanos, porque mi mamá al menos estoy más tranquila porque está allá en mi tierra, es más tranquilo allá, ¿no? En cambio acá uno de mis hermanos vive acá y vive conmigo, entonces no puedo arriesgarlos mucho porque yo vivía psicoseada, ¿no? Ya iba a dejar mi casa, me iba a ir a otro lado a vivir. Y por eso, más que todo por ellos hago el sacrificio de estar lejos de ellos, ¿no? No es porque no los quiera, Así es. solo porque las circunstancias. ¿Sí? Y actualmente, Fresialinda, con tu música, con tu arte, pero en el aspecto sentimental, ¿con quién compartes tu precioso tiempo, Con mi tus Benji. sueños, tus vivencias, tu cuerpo? Con mi Benji, mi Con- perrito. Mi perrito, es el que me acompaña para todos lados. Así es. Sí. Basilio Choqueapasa camina contigo para todo sitio. Sí, claro, estamos trabajando Ujú. juntos y ahí estamos, ¿no? Felices, contentos. ¿Tienen alguna relación sentimental con Basilio? Yo no hablo de mi vida privada. Diga la verdad, ¿es verdad o no? Y ganas. Ya, Ahí está. ahí tiene la respuesta. Ahí está. No hay aro, no hay aro. Ajá, no. Claro. Pero se puede dar. Yo no me cierro las puertas en el amor, no por el hecho que haya tenido tal vez un desamor por ahí, voy a pensar que no existe el amor, ¿no? Yo siempre estoy abierta, sé que si algún día una persona pues llene todo mi corazoncito, Ujú. me voy a dar la oportunidad y estaré feliz, pero tal vez no soy para decir, no, besito por acá, besito por allá, mira, acá estamos. No soy mucho de eso. La palabrita Trato mi vida privada. oficializado, esto, Sí. el otro, como que le veo un poquito de invasión Invasión a tu vida privada. a tu vida privada. Tú misma estás y exponiéndote. y a tu sentimiento, ¿no? A tu sentimiento. Ujú, y yo Pero creo Basilio sí lo te dijo, personal, te pidió. sí. ¿Qué me pidió? No me pidió nada. No te pidió nada. No. ¿Sufriste en el amor, Fresialinda? eh, Cuando a veces uno sufre, no es correspondido en el trabajo, como que Como que se te hace más difícil, se ¿no? te hace un poco más difícil, pero a la vez como que también tienes una fuente de inspiración. Porque Sí. cuando uno sufre, canta con más bobo. Que más bobo te sale Ajá, acá, te ¿eh? sale. Hasta como las que entrañas. quieres fogar. Sí, claro, yo en un momento también me enamoré, me decepcioné, sufrí, claro, lo pasé, es un proceso, ¿no? Claro, Es un proceso que... claro. Y al principio uno piensa pues que se va a morir, ¿no? Yo no pensé en un ¿Se momento, murió? no dije yo me voy a morir, Ay. yo cuando me decepcionaron pensaba que me iba a No, morir. parece que el mundo se te Pero viene abajo. después me di cuenta que el tiempo lo cura todo. El tiempo lo cura todo, todo sana, todo vuelve a su lugar. Y de eso estoy más tranquila porque sé que de amor no se muere, ¿no? Ujú. Pero tampoco voy a cerrarme las puertas al amor, ¿no? Si hay una persona que, como que digo, que yo me sienta cómoda, que me dé la tranquilidad que yo necesito, en buena hora, ¿no? Feliz. ¿Basilio te está dando esa tranquilidad? ¿Por qué lo metes tanto vacío? Fresialinda, ¿tú crees que en el amor el peruano en sí es un poco machista, es dominante? No todos.
No todos. Hay personas que, o sea, hombre machista sí hay, Ujú. pero también hay que no. Pero sí hay machismo bastante también. ¿Tú sufriste por eso o sufriste por un engaño, una traición? No lo van a maltratar, no. Vamos a decir que todo fue en mutuo acuerdo. No. Sí, o sea, sí, hay cosas que a veces no compartimos, pues no. Claro, Compartimos y no puedes estar toda la vida complaciendo a otra persona. por supuesto. Claro, te vas a cansar en algún momento si vas a terminar. Sí, todo por llevar la relación en paz, tratar de complacer. Llega un momento que te cansa, ¿no? Ya. Ujú. Y yo creo que la pareja tiene que ser que te dé tu libertad, tú le des la libertad y sentirse cómodos ambos, no estar con el miedo, ¿no? ¿Y qué va a decir? ¿Por qué te has reído? ¿Por qué has mirado? ¿Qué esto, que el otro? Eso no es vida, no es vida. Claro. Más vale estar sola que mal acompañada. ¿Sí? Y hablando de Basilio, Para mí que te hace enamorar, Basilio. pero bueno, como tú dices, no le cierras la puerta al amor. No, De ninguna manera. de ninguna manera. En cada canción que sale de tu ser, ahí haces vibrar. No te imaginas tú cuántas chicas decepcionadas, cuántos chicos que de repente creen que su vida se derrumba porque no son correspondidos. ¿Qué le dirías a ellos? Dirígete ahí a la cámara de repente, A ver. a los chicos que están viviendo esa etapa. Yo tengo miedo que mis hijas vivan ese momento. Y yo creo que van a tener Es que van a vivir, tener que pasar. ¿no? O sea, tenemos que pasar para aprender así a es, veces. y da miedo porque no me gustaría, ¿no? Sí, a veces tienes razón, queremos sobreproteger a las personas que queremos, pero lamentablemente tienen que estrellarse, como dice, para aprender. Si no, no van a aprender tampoco. Bueno, a las chicas, a los chicos que piensan que van a morir de amor, no. Dejen que el tiempo lo cura todo. Y tampoco es bueno forzar algo que no da, porque ahí es donde más daño nos hacemos, ¿no? Si ambos somos felices, pero siempre respetando, siempre tal vez no vamos a compartir las mismas ideas, pero siempre respeta la idea de la persona y que respete también tu posición, ¿no? Es la única manera de llevarnos tranquilos, porque si vamos a decir, no, yo quiero que seas así, quiero así, no vamos a lograr, no vamos a cambiar, porque cada quien es como es. Simplemente acostumbrarnos a moldarnos el uno al otro. Claro, eso es muy cierto. Entonces, tenemos que saber elegir también a las personas. Sí, eso más que todo, tienes que saber. Bueno, a veces de joven uno piensa mucho, o sea, se ilusiona más rápido, ¿no? Ujú. Cuando uno ya madura, ve diferente. Porque yo me acuerdo de chibolita, lo primero que veía, pues, en un chico en el colegio, el más guapo. La envoltura. Oh, no, sí, la envoltura. Está churro ese chico, sí. No, pero te das cuenta que esto no hace la persona. Así es. No hace. Uno siempre tiene que tratar, o sea, de conocer a la persona, porque de la única manera que vas a saber cómo es por dentro también, aunque no se llega a saber todo, Por pero supuesto. al menos Somos no te vas a cambiantes, exponer, además. claro, no te vas a exponer mucho y ya pues conocer, fijarse. Yo he dicho, lo físico es pasajero, lo que siempre va a durar lo que piensa, cómo pensaba esa persona, qué siente, eso es lo que más va a durar, ¿no? Así que nunca se dejen llevar por la apariencia. Por la envoltura, porque eso Claro. también se arruga. Se arruga. Claro, con cirugía lo podemos arreglar, no hay problema. Para las mujeres han aparecido tantas cirugías. Sí, está de moda La hacerse ciencia eso. es ingrata con Ay, nosotros, no, yo los hombres. Creo que vamos a hacer yo también mi Claro, cirugía. la lipo, Sí, ¿no? están El por aquí, busto, por allá. el derrier, Sí. ¿no? Las caritas, el botox. Sí, pero yo creo que, bueno, yo no Y comparto los mucho hombres eso, ¿no? no tenemos, ¿qué podemos hacer nosotros? Sí, pues gimnasia Así nomás. como... Tienes que aceptarlos así. No, sí, es que cuando uno realmente quiere a una persona, no se fija en eso. Lógico. No se fija en eso, Lógico. ¿no? Se fija en otras cosas que son más prioridades para mí, porque lo físico no es prioridad. Fresialinda, ¿qué implica este cambio que vivimos en cuanto a la música con lo que las redes sociales hoy están protagonizando para promocionar, para darte a conocer, para darte imagen? Las redes sociales hoy son lo vital en un artista. Sí, claro, eso sí. Yo pienso que hay que tener una mayor preocupación en producir un video. Sí. ¿Qué piensas? Y eso es lo que a mí me da más flojera. A veces ¿No? estar así, porque más me gusta tener mi vida privada, como te digo, más. Entonces otros están todos, ¿no? Estoy en la Ajá, casa, estoy estoy en la sala, acá, estoy estoy comiendo allá. esto. Y yo digo,
¿por qué a mí no me nace eso? ¿No? Veo que y eso vende, sí, o sea, lo acepto que eso vende Pero al en las margen de redes. eso, buscar una mejor sala, tener una mejor instrumentación, instrumentos de alta gama, tener escenografía, esto implica mucho ya con las redes sociales. Claro, Para que porque te puedas... exige más, pues, te Exacto, exige más. Y hoy en exacto. día las cámaras son más, ni antes todavía podías con una camarita, no se nota, ahora cada detalle tienes que tener en cuenta porque las cámaras son más nítidas y se nota todo, ¿no? Y Los necesitas defectos se notan más, se más. magnifican. Así es. Entonces pienso que Por eso se harán sus estiramientos, así ¿no? los estiramientos y todo, porque imagínate, el zoom El Zoom te destruye. te destruye. Me destruye a mí. No, eres encantadora, eres como eres, Fresalinda, por favor. No, al contrario, espectacular. Y ojalá podamos verte. Yo sé que los artistas del folclore están saliendo fuera de nuestro país, están a nivel internacional, pero nos gustaría que realmente se internacionalice nuestra música andina. Realmente tener una figura que no solamente se trabaje allá para la colonia peruana, sino puedas captar también, puedas público. conquistar al público colombiano con tu música, ¿no? Conquistar. Yo creo Sí. que la cumbia lo está haciendo ya. Lo está haciendo, lo La está haciendo. cumbia lo está haciendo. ¿Por qué, por ejemplo, una Fresalinda y sus compañeros de arte no llegar al Estadio Nacional, no llegar ya al Estadio San Marcos? ¿Te parece que estamos a un paso de lograrlo? Claro, yo creo que todo se puede con esfuerzo, trabajo, se puede realizar. Tienes talento y creatividad. ¿Y cuál es el paso que vas a seguir dando de aquí en adelante? Bueno, como siempre, yo componiendo canciones, ¿no? Haciendo más canciones, tratando de que cada canción, pues, la gente se identifique con cada letra que hago. Y ahí seguimos, bueno, un poco más tranquila ya en el campo también, porque no todo es trabajo también, eso la pandemia me lo ha enseñado, porque antes yo lo veía más trabajo, y no me daba mucho tiempo para la familia, para mi mamita, y hoy en día pues digo, no solo es trabajo, sí es necesario el trabajo, sí hay que trabajar, porque lo necesitamos, pero también siempre darnos un tiempito, ¿no? Para, más que todo yo, por mi mamá, porque mi mamá ya está más de edad y ya necesita cada vez más de los hijos, y cada vez más tiempo tengo que estar con ella. Por supuesto que sí. ¿Y cuál sería tu reflexión, tu mensaje a toda la comunidad musical, a tus compañeras de arte, a todas nuestras grandes figuras del folclore? Que exista unidad, que exista un trabajo más cercano entre ustedes. Claro, que exista un poco más familiarismo, ¿no? Entre nosotros, porque sí, o sea, sí nos encontramos, nos saludamos a veces en escenario, hola, ¿qué tal nomás? Pero tal vez no hacemos, uniéndonos, se puede ser más por la música, ¿no? Uniéndonos y a trabajar siempre, a estar creando. Yo eso sugiero a los nuevos valores que trabajen, ¿no? Para hacer más éxito, más obras musicales, enriquecernos más en el folclore, ¿no? La realidad misma. Yo pienso que, por ejemplo, hablaste de las extorsiones. Si los artistas nos unimos, si los artistas, ustedes se unen, yo creo que habría una fuerza. Esa es la mejor manera, es decir, no todos se ayudan, integrado trabajan, se comunican. Si te metes conmigo, te metes con todos. Eso, yo pienso que sí. ¿Habrás vivido de repente también en las carreteras, hasta en las carreteras? Los artistas sufren con los amigos de lo ajeno, se exponen a muchas cosas. No. ¿Tuviste alguna mala experiencia tú en ese aspecto, Fresalinda? Sí, bueno, gracias a Dios, ya nos habían anticipado que era peligroso por ahí. Y ya pues tuvimos que pedir apoyo a la comisaría para que nos resguarde, ¿no? Hasta el otro lado. ¿En qué zona fue eso? Ay, no me acuerdo, pero por el norte era, no me acuerdo qué lugar, un lugar muy pequeño, era Mina, creo. Ya. Y nos acompañaron y efectivamente en el camino había un carro que, pucha, nos asustábamos y con los nervios de punta, acelera, vamos. Y ya cuando nos llegó al otro lado nos dejó el policía y ya respiramos un poco más tranquila, sí. Ahora sí, acá ya váyanse, ya hasta acá nomás yo puedo llegar, les puedo acompañar. Y así. ¿Tuviste alguna experiencia en cuanto a accidentes en la carretera? No. Me comentabas que Zafiro Sensual. Sí, hace poquito estuvimos en Chajia y era aniversario de Chajia. Yo canté, después iba a entrar Zafiro. Y al retorno yo me fui a trabajar a un mar y ellos estaban de bajada porque la carretera es bien peligrosa también. Y sí, nosotros también nos hemos resbalado un poquito, pero gracias a Dios nada grave, ¿no?
pero Zafiro se había llegado al abismo casi. Ay, Dios, se salva. No, bueno. O sea, un milagro Sí, prácticamente. un que nos ha milagro, salvado. ¿verdad? O sea, eso Las lluvias, las carreteras. la lluvia, porque está todo barro, resbala. Una vez igual me pasó también también era por el norte, y tuvimos que ir en otro carro porque mi carro resbalaba. Las llantas no, es que son Las pisteras. llantas, los cocos no estaban. Ujú, ajá, no están para ese terreno, entonces fuimos en un como volquetito, era ahí nos fuimos. Ya. Y ahí y a la hora de regresar no podíamos regresar porque el chofer se había mareado, había tomado. Hemos tenido que amanecer al otro día hemos bajado. Te ven en la televisión, te ven en las redes sociales y todo dirán qué buena vida. Qué buena vida, No, la todo de el Grecia mundo Linda. piensa eso. Qué maravilla, se viste bonito, está en la televisión, todo el mundo la conoce, pero no saben de repente detrás del telón. No es fácil, es cansado. Tienes Sí. que dormir de repente En el asiento. en el asiento. Y cuando levantas no puedes ni enderezar los cuellos porque Así estás es. O en la plaza pública porque todavía no han coordinado. esperando. No, no es fácil. O sea, todo el mundo dice, ay, ¿quién como tú? Me dicen, yo quisiera andar así, viajando para allá, para acá. Le digo, es que no es así. A veces nosotros viajamos, llegamos tarde, cansados, directo a trabajar, ni cenamos, ¿sabes? Porque ya está la hora, nos gana y terminando buscamos cena, ya no hay, lo que hay nomás tenemos que comer. A veces ya cuando regresamos la lluvia ya entró un río, ya lo tapó la carretera, no podemos, a trabajar para poder pasar. O sea, se pasan muchas cosas. Y Estar lejos de casa, por ejemplo, junto con tus engreídos, el marco musical, no se alejan un día, 2 días, están 15 días. Están... Sí. ¿Cuántos días fueron la gira más larga que has tenido? Uy, no, aquellos años. Ajá. Ahora ya no mucho trato de estar más tiempo en casa. Aquellos años de 3 meses regresamos. 3 meses lejos de casa, Dios mío. 3 meses y decían, pucha, yo les molestaba a los chicos, ya llamen por si acaso a la casa para evitar problemas. Claro, de repente ya nos están velando ya sin saber. Sí, pucha, hace tiempo, mucho tiempo. Es que ese tiempo yo, como vivía en Tacna, venir para acá, ir para allá, para regresar no voy a regresar. Tenía 2 días libres y no llego allá. No, por gusto ya. Ya por gusto. Vivías ya. en Tacna. Sí. Pero tenías que salir para giras, ya no podías Ya no volver a podía Tacna. regresar, ya de 3 meses regresamos. Cuando había una semana así que era de tiempo, ya pum, aprovechamos para ir a casa, ¿no? Ya viéndose esos 3 meses de entre ustedes, también debe haber roces de repente, también, ¿no? Cositas. Son como en sí. las mejores familias. Claro, como toda familia, ¿no? Ajá. Pero ya llegas a conocerlo, tanto tiempo, tanto trabajo, ya se llegan a conocer entre ellos sí mismo, ya yo sé ya de qué él puede renegar o hasta dónde puede bromearse, ¿no? Lógico. Todo, ya nos conocemos ya. Y creo que ha pasado tanto tiempo que nos llevamos súper bien, nos bromeamos, ya sé que ellos son así, que son, ya pasó ese, al inicio sí, como que es chocante, Para que ¿no? se Porque conozcan bien. que se conozcan, ahí sí hay roces todavía, pero cuando ya se conocen bien como estamos ahora, ya no hay roces, ya... ¿Tienes algunas normas, hay algún código, un estatuto de trabajo entre ustedes como institución, como músicos? ¿Algunas reglas que tienen que cumplir? Sí, siempre mayormente trato, yo le digo, esto es un trabajo, chicos, ¿no? Es un trabajo, hay que cumplir, después de cumplir, ya si quieren pueden tomar, o sea, bailar, ahí, Claro. ¿no? Porque en el escenario estamos trabajando. Pero sí, se puede recibir, si, o sea, la gente sube, sí, reciban, no hay problema. Pero Porque no se puede ya despreciar. que te tomen hasta ahí targateando en el suelo, eso sí que no. Y hasta... Sí, no, ahí no. No, yo Así. vi, no te voy a decir quién. Llegaban los músicos. Yo dije, ahorita llega la jefa, la cantante, ¿no? Yo dije, ahorita. Lo vi el tecladista. Salud, Gilbert, salud. Yo dije, ahorita llega la cantante y los bota a todos. Y cuando sube la cantante también sube así. No te creo. No te voy a decir quién, pero pasa, ¿no? Pasa. No, Ustedes yo no. también se sienten entre la espada y la pared porque están cantando y viene un hincha y te da un vasito. Claro, una se botellita. puede brindar. Yo siempre Claro. le he dicho, se brinda, pero no en exceso. O sea, Claro. no tomar exceso, no, porque estamos trabajando. Claro. Es una falta de respeto para mí. Yo siento que sí faltaría un respeto a la gente, porque no todos están mareados. Pues. Hay gente que está muy sana también. Yo con 3 vasitos me pico. ¿Tú, Fresia Linda? También yo tomo de pico, claro. ¿No? ¿Y nunca te has ido de avance?
No, porque yo sé que mareada no la voy a hacer cantando. O sea, yo Claro. no soy buena para cantar borracha. Porque no se puede despreciar Sí, tampoco. tampoco se puede. Claro, sí, hay que brindar. O sea, yo Hay sí que acepto. tener un control, ¿no? Claro, O servirte poquitito, ¿no? servir, claro, lo moderado, ¿no? Moderadamente. Moderadamente, como para no estar quedando mal. No. Imagínate que te caigas en el escenario, no. El público es lo más maravilloso que ustedes tienen. El público que les sigue con cada canción, con cada presentación, con cada concierto, es lo más grande. ¿Qué quieres decirle? ¿Qué promesa quieres hacerle a ese público que te sigue? ¿Ya cuántos años, Freselinda? Uy, ya de hace 26 años. 26 años, Sí. bien vividos. Ese No, público te más. sigue, más de Sí, 26 estoy años. sacando la cuenta, es mucho más. ¿Empezaste profesionalmente a los 22 años? 22. Ya saquen la cuenta, chicos, Sí. ¿cuántos años tiene Freselinda? 44. 44 años. Bien madura, en el mejor momento de tu carrera artística. A ese público que te ve, porque hay mamitas, hay jóvenes que están decepcionados de la vida, no son correspondidos, pero van a verte para que puedan tener un desfogue, se desestresan. Ese público quiere escuchar una promesa tuya para ellos. ¿Qué quieres decirle? Bueno, primeramente agradecerles, ¿no? Agradecerles por haberme abierto su corazoncito prácticamente. Y segundo, lo único que yo les puedo prometer es siempre dar todo de mí en cada escenario y seguir sacando canciones para ustedes. Tal vez con esta canción no te sientes identificado, con la otra canción sí. Y siempre trabajando, ¿no? Trabajando eso en lo que es la composición, que me gusta, y dar de todo de mí. Es lo único que puedo. No puedo darle otra más que mis canciones. Claro, claro. ¿Y a dónde te pueden seguir? ¿Dónde? En el Facebook estamos como Freselinda Oficial, en TikTok, aunque no hago mucho TikTok, pero estamos también como Freselinda Oficial, en Instagram Freselinda y en YouTube Freselinda Oficial. Correcto. Y es hora también que entres a TikTok. Sí, ¿no? Sí, son... Sí, yo sé que yo veo que bastante la gente en TikTok está ahorita. Y sí, vamos a trabajar un poco, vamos a darnos un poco más de tiempo para eso. Es un plus muy especial, Freselinda. Sí. No solamente ya como cantante, como compositora, sino como manager de tu nombre. Un nombre que se ha institucionalizado. Freselinda, Sí. porque no solamente con las promotoras, los promotores, sino también con las empresas, Sí, siempre trabajando con todos, ¿no? municipalidades, trabajando con las instituciones, las comunidades. Yo creo que esa es una responsabilidad grande. Bastante. Y estamos ahí nosotros para servirlos. Donde nos llaman, ahí estamos. Y promueves también tus eventos. Ya no aunque has mucho, dejado no mucho. porque por el tiempo. Es como otro que- tema, ¿no? Por sí, el tema y tema por el tiempo. El tiempo, más que todo, te Ajá. absorbe muchísimo tiempo, porque es un trabajo que tienes que hacer de un mes antes, 2 meses antes, tienes que estar trabajando campañas. Para eso está el promotor, ya. Pues, Sí, ¿no? ya Zapatero se los dejo a a sus ellos, zapatos, ya, claro. pues, claro, como tiene que ser. Ah, Freselinda, yo me gustaría decir muchas cosas, hablar de tantos temas, Freselinda, pero a veces el tiempo también nos gana. Aquí estamos en el podcast Cuéntamelo Todo. Para nosotros ha sido una maravillosa oportunidad de conocerte un poco más, Freselinda. gracias. Creo Estamos que he reconocidos. contado mucho, creo. Bueno, ¿qué le digo, Basilio? ¿Qué pasa cuando lo vea? Salúdale de mi parte. Freselinda, gracias. Que Dios te cuide siempre, que tengas éxitos en tus viajes y ahora estoy seguro que tienes que volver a la televisión, pues se te extraña. Voy a volver. Tienes que volver. Lo prometo, voy a volver. Correcto. Gracias, Freselinda. No, gracias a ustedes. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias. Señoras y señores, hasta aquí nuestro podcast Cuéntamelo Todo. Hoy con una gran reina como es la extraordinaria Fresia Ruth Ramos Cárdenas. Desde Zitajara, Tacna, Tarata, para el mundo entero. Un aplauso para Freselinda. Gracias, Freselinda. Hasta la próxima, amigos. Gracias.